que esto que está enfrente de ustedes, esos capítulos, esos versículos, es básicamente lo que se considera una unidad literaria. Y digo unidad literaria porque dentro de la interpretación de la Biblia, ustedes recordarán que lo dijimos la semana pasada, es una conversación telefónica, donde al leer la Biblia, al tener acceso a un ejemplar de la palabra de Dios, se considera que es la mitad de la conversación. La segunda mitad de la conversación, o la segunda parte para completar la conversación y que sea completa, es la cuestión de ver el contexto de dónde o qué se está llevando a cabo cuando se escriben estos libros. Para ello, les invité la semana pasada a considerar esos principios. Y son principios simplemente, esta es una metodología. Esta no es la única manera de interpretar literatura. Y cuando digo literatura, escuchen de mí que estoy usando la palabra literatura en lugar de Biblia, porque es obvio que la Biblia es una pieza literaria, pero esto que está enfrente de ustedes se aplica a cualquier tipo de, si están leyendo un periódico, están leyendo Facebook, están leyendo lo que estén leyendo, hay principios que tienes que considerar para esa interpretación correcta y parte de ello es el contexto histórico, el literario, las cuestiones de los distintivos gramaticales, la selección de palabras, por qué la persona usó ciertas palabras, por qué significa esto, significa aquello, el género literario, qué tipo de literatura es en este caso, con los tesalonicenses se considera como una epístola. Entonces, ese es un género literario. Y lo otro son los pasajes paralelos. Y otra vez, vamos a hablar un poquito acerca de ello. Entonces, esto que está enfrente de ustedes, les repito, es para cerrar o para llevar a cabo el ciclo de lo que viene siendo esa conversación telefónica. La otra cosa que quiero recordarles y conforme avanzamos dentro de unas cuantas horas vamos a estar ya celebrando nuestra reunión dominical con nuestras iglesias y digo dentro de unas cuantas horas porque no sé si les mencioné anteriormente, pero todos los sábados en este mes de febrero estamos, Dr. Bob y un servidor, estamos presentando la carta de Efesios a pastores en Pakistán. Así es que esta mañana, a las 7 de la mañana, ya estábamos conectados con los pastores, los cuales ellos obviamente ya estaban de noche y ellos ya se fueron a dormir y ellos van cuando nosotros estemos en la tarde, ellos ya van a estar adorando a nuestro Dios y es lo hermoso de esto, ¿verdad? O sea, es recordar que los cambios de tiempo que hay, de zonas a nivel de nuestro mundo, es un recordatorio de que estamos limitados al tiempo, el Dios de la Biblia no lo está. Entonces, esto lo menciono porque conforme nos acercamos a la exposición de la palabra de Dios, sea para aquellos que vamos a estar predicando o enseñando el día de mañana, para los que vamos a estar recibiendo el mensaje, lo que tienen enfrente es lo que esperamos que suceda en la exposición de la palabra de Dios, que la podamos leer, y eso lo hemos dicho anteriormente, eso implica que el texto determine el sermón, porque lo leemos y de ahí lo explicamos y después lo aplicamos. Recuerden que la aplicación fluye de la fusión de leer y de explicar. Una vez más, la aplicación de la aplicación de la Biblia es el producto, no la evidencia, el producto de una interpretación correcta. En otras palabras, un sermón, un encuentro, una exposición de la palabra de Dios que no lo lleva a uno a aplicarla, a obedecerla, probablemente lo más seguro es que no hubo buena interpretación. Lo último que vamos a encontrar de la palabra de Dios es que simplemente sea transferencia de conocimiento. Ese no es el propósito. Entonces, la aplicación es simplemente el llevar a cabo lo que llamamos a nivel técnico los imperativos, la obediencia. Pero lo que hemos estado diciendo es de que la exposición de la palabra de Dios, el motor de arranque, la razón por la cual la predicamos, la enseñamos, no es para que la gente obedezca. ¿Sí? La enseñamos y la predicamos es para mostrar el carácter de Dios. Esa es la razón. Y ese carácter de Dios se va a encontrar en el texto, por eso la leemos, la explicamos, que en este caso esa explicación es recordar lo que el autor no solamente dijo, pero también lo que implicó, y de ahí que surge esa aplicación. En cuestión de esta pieza literaria que estamos viendo, de esta literatura como tesalonicenses, cuando hablamos de la escatología, porque especialmente hoy en el capítulo 4 vamos a hablar acerca de esto, en cuestión de la escatología, lo que hemos dicho, y vamos a recordar esto y lo vamos a hablar y lo vamos a ilustrar en un momento más, es precisamente que la invitación, y aquí es donde me encantaría que pusiéramos atención o que de alguna manera nos recordáramos unos a otros. En cuestión de la escatología, y estoy hablando en general, no nada más del libro de Tesalonicenses, la invitación ha sido, va a seguir siendo, y vamos a concluir esta mañana hablando de esto que está en la pantalla, que la invitación es que la agenda la veamos a través de Cristo. Y cuando digo de Cristo, estoy hablando de sus enseñanzas, estoy hablando de lo que dijo él
a través de los evangelistas, ¿verdad? Hablamos, y ahorita voy a dar los pasajes, de ciertos pasajes donde él habla acerca del fin del tiempo, la escatología, ¿verdad? Entonces, menciono esto porque la tendencia es irnos al último que está en la lista, que es Juan. Y Juan lo que va a hacer es que la va a ilustrar. Entonces, si pudiéramos regresar y ver la teología o la perspectiva, la manera en que Cristo la introduce, la presenta, la expone, dejar que Pablo le explique, y es lo que estamos haciendo aquí con Tesalonicenses, es la explicación de lo que Cristo dijo y Juan la va a ilustrar. En el caso de Pablo, en su relación con la iglesia en Tesalónica, es que él es un pastor misionero y ese contexto de pastor misionero, yo sé que muchas de las veces esos títulos acarrean un historial muy grande desde la labor que tenemos, el llamado que sentimos, pero acuérdense, por favor, recuerden esto. Cuando hablamos de pastor misionero, el contexto de la Biblia en su totalidad, que presenta la vida integrada, cuando hablamos de pastor misionero, quiero que piensen en términos de la relación de un padre con hijos, de una relación de familia. Y otra vez, implica el llamado, implica la función, implica la labor que hay que hacer y es un privilegio hacer todo esto, pero la perspectiva que estamos viendo en la palabra de Dios es una relación de intimidad, no una relación de, otra vez, pastor, oveja o maestro, alumno, pero es una relación integrada y eso para nosotros es de suma importancia porque nos va a ayudar a procesar precisamente en este caso lo que Pablo está enseñando o hablando a estas iglesias. Y aquí está una de las pruebas grandes, la cuestión de la persecución. O sea, la manera en que Pablo va a estar hablando a la iglesia en Tesalónica en un contexto de persecución es, y aquí estamos enlistando aquí las posibilidades de quién está persiguiendo a la iglesia, pero por favor, recuerden esto, esta persecución no solamente es el producto de vivir una vida basada en el carácter de Cristo, porque es lo que produce, ¿verdad? Vivir en similitud a Cristo produce persecución. No solamente es eso, pero la otra cosa que hace, regresando a la relación misionero-pastor con la iglesia, la función que él tiene, esa función que Pablo tiene es el vehículo a la esencia. La esencia es una relación en la cual la persecución y los problemas, que es lo mismo que pasa en el hogar, cuando en el hogar hay problemas, hay conflicto, hay dificultad entre el matrimonio, con los suegros, con el nieto, cuando hay dificultad, vean lo que voy a decir, como el matrimonio o la relación de familia es una relación de pacto, el rendirnos no es opción. Entonces, en este caso, Pablo hablando a la iglesia que está atravesando problemas, que él en su persona ha atravesado persecución, él está recordándoles en un vínculo familiar, ¿verdad? Otra vez, vínculo familiar, la cuestión de que rendirse no es opción. Y eso es extremadamente importante para la iglesia de Tesalonicenses. Una de las cosas importantes que vamos a estar hablando esta mañana, porque estamos tocando un capítulo que lidia mucho con la cuestión de, otra vez, de lo escatológico, de cómo termina la historia, el fin del tiempo, es recordar que el 90% de las profecías del Antiguo Testamento, que es la Biblia de los tesalonicenses, ¿verdad? La Biblia de Pablo, la Biblia de los tesalonicenses, o sea, esta es la Biblia que ellos conocen, obviamente nosotros tenemos ahora el Nuevo Testamento, pero hablando de profecía en el Antiguo Testamento, el 90% tiene que ver con la primera venida. Ahora, es obvio hasta cierta manera que es la primera venida y parte de eso es porque sabemos que los judíos, que esta es parte de la disyuntiva y el problema, ellos no anticipaban dos venidas de Cristo, ellos no anticipaban una venida, pero aquí está el punto. El punto es, y aquí es donde quiero que por favor esto que estoy por decir, ahora sí me pongan, quiero su atención completamente en lo que se puede decir. Si el 90% de las profecías en el Antiguo Testamento tienen que ver con la primera venida, la implicación, aquí está la implicación, esto es lo importante, es de que tenemos que tener cuidado de no olvidar y de no ser distraídos, donde exaltemos o sobreenfaticemos la segunda venida de Cristo, importante que es, a expensas de olvidar la primera venida de Cristo. ¿Cuál es la razón? Esta es la razón. Porque aparentemente, viendo el contexto de toda la Biblia, la primera venida de Cristo es la que realmente marca la diferencia para la vida del cristiano y la vida de la iglesia. ¿Y por qué menciono esto? Porque otra vez es en la primera venida de Cristo donde vamos a encontrar precisamente, y aquí es donde me encantaría que si de alguna manera están tomando nota, esto lo consideraran. Um, uno de los problemas, y aquí no sé cómo explicar esto, pero uno de los problemas grandísimos que vamos a encontrar mañana cuando expongamos la palabra de Dios es que la iglesia
el cristiano hoy en día, no quiero saber de dónde, de qué cultura, de cuántos años tengamos en el Evangelio, todos nos acercamos a la adoración al Señor mañana, a la exposición de la palabra de Dios, con muchas reglas no habladas, asumiendo un montón de cosas. Y una de las cosas que asumimos hoy en día, esta es una regla no hablada, lo hacemos todo el tiempo, todos sin excepción, es pensar que el Dios de la Biblia existe simplemente para mejorar mi condición. Hablar de un lenguaje de regeneración, hablar de que somos enemigos de Dios, hablar de que estamos separados de Dios, es ofensivo para la gente hoy en día, porque hoy en día hay un moralismo que gobierna y que dicta la predicación de muchos, de tal manera que hemos cultivado este problema en el cual hoy en día, por favor escuchen lo que voy a decir, por eso es que menospreciamos la primera venida de Cristo, la, la consideramos como un evento histórico, pero se nos olvida su trascendencia, porque en la primera venida de Cristo no solamente encontramos profecía cumplida, nacimiento virginal, pero vean lo que voy a decir. Nuestra tendencia es irnos de Navidad a Semana Santa, ya estamos por celebrarlo, e ignorar lo que pasa entre su nacimiento y su muerte. Y aquí es donde voy. La muerte de Cristo es definitivamente trascendental y necesaria para la redención del hombre, pero de igual manera, la vida de Cristo es necesaria y trascendental. Y todo esto lo estoy mencionando porque cuando el motor de arranque de nuestra generación es moralismo, es las cosas que hago, mi comportamiento, mi teología, mis costumbres, mi preferencia personal, cuando ese es el motor de arranque, entonces estamos conscientes que necesitamos la muerte de Cristo para ser redimidos, pero cometemos el error de pensar que lo que necesitamos es simplemente borrón y cuenta nueva. Entonces, mientras sea perdonado de mi pecado, no hay ningún problema. Además, ¿quién eres tú para juzgarme? Es lo que típicamente decimos, ¿verdad? Entonces, se nos olvida que la redención del hombre, y aquí es donde entra la importancia de la primera venida de Cristo, la redención del hombre no es solamente que el hombre es posicionado como el primer Adán en su perdón de pecados a un estado de inocencia, pero la redención del hombre, que eso es importante, sí, tiene que llevarnos a una vida justa y perfecta ante Dios, que es donde viene la vida de Cristo, no solamente la muerte, pero la vida. Entonces, la vida de Cristo lo que hace es su obediencia de 33 años, desde que nace hasta que muere, desde su nacimiento virginal hasta ese día que está él literalmente en una cruz, y la Biblia dice que él va a pronunciar la última palabra, que es consumado, es cuando él toma su último suspiro y entrega el Espíritu. Todo eso fue transferido a nosotros. Ahora, todo esto lo estoy mencionando y me estoy llevando el tiempo porque quiero que veamos que todo eso depende y surge, existe, es presentado a través de la primera venida de Cristo. Ese es mi punto. Por eso estoy llevándome tiempo para explicar esto, porque este capítulo 4 va a hablar de la segunda venida de Cristo. Y ustedes y yo sabemos que la segunda venida de Cristo hay mucha confusión, hay mucha ambigüedad en cuestión de cuándo. No hay ambigüedad de qué va a suceder, hay certeza de que va a suceder. Cristo viene por segunda vez, pero cuando venga Cristo por segunda vez, Él no viene a hacer todo lo que acabo de explicar. Él simplemente viene a enderezar las veredas, viene a juzgar vivos y muertos y se acabó la fiesta. No hay más, no hay más oportunidad de ser reconciliados con Dios, a menos que sea ahorita, basado en lo que hizo en su primera venida. Otra vez, todo esto lo estoy mencionando porque trágicamente tenemos esta combinación perfecta de una cultura en la iglesia moralista, una cultura en la cual trágicamente estamos cómodos con predicar acerca de la redención de Cristo, pero no ignoramos la vida de Cristo, ignoramos la transferencia de su justicia a nosotros, la perfección de Cristo, su obediencia, la ignoramos o convenencieramente la negociamos, de tal manera que yo siento que a veces a raíz de eso es que empezamos a sobreenfatizar la segunda venida de Cristo y empezamos a crear uh, teologías sistemáticas, empezamos a imponer cosas en ello, de tal manera que hoy en día muchas iglesias cristianos estamos divididos precisamente por las diferentes perspectivas en este tema. Entonces, una vez más, todo eso lo menciono simplemente porque al final de la conversación, este es el punto, están tomando nota, es que la iglesia, el cristiano, y recuerden esto por favor a la iglesia mañana, en un contexto de persecución, en un contexto donde la iglesia literalmente pensaba que Cristo venía en su generación y no se está apareciendo Cristo y por 2000 años no se ha aparecido, ¿sí? Es obvio que puede aparecerse en cualquier momento, ¿verdad? Pero aquí está el punto, es que la primer venida de Cristo, la primer venida de Cristo es la que nos permite decir, afirmar lo que está en la pantalla, de que la iglesia no pelea hacia la victoria, la iglesia pelea
desde su victoria. La iglesia pelea, o sea, somos llamados a pelear, somos llamados a perseverar, pero no estamos perseverando hacia, no estamos tratando de mantenernos salvos, no estamos tratando de mantenernos, me explico, donde no perdamos la salvación, donde, no, sí, estamos moviéndonos basado en lo que ya sucedió, que es la victoria de Cristo sobre, obviamente, Satanás, sobre las tinieblas, sobre nuestro pecado. Por eso el apóstol Pablo en Romanos habla acerca de que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo, y el estar en Cristo, posicionado en Cristo. Esto que está en la pantalla ahora es el poseer a Cristo. Una vez más, ¿sí? El estar posicionado es la posición, es la experiencia de la doble transacción: pecado transferido a él, justicia transferida a nosotros, que es lo que produce la salvación. Ya que somos salvos, ahora el vivir como salvos, es lo que está en la pantalla, eso lo hacemos no con la esperanza de que seamos en algún momento aceptados delante de Dios, es porque ya hemos sido aceptos en el amado, porque ahora somos amados en el amado. Es por eso que podemos afirmar esto. En este capítulo 4, en el que estamos ahorita, tenemos que recordar, hablando de todo lo que estamos mencionando, es que el punto, la idea central de este capítulo o de esta unidad literaria, digo capítulo 4, pero es hasta el 5:11, es una sección práctica. En otras palabras, estas no son las partes de la Biblia en las cuales deberíamos de enfocarnos en estar desarrollando nuestra doctrina. Ese es el producto de la doctrina. Dijimos hace rato, hablando de Cristo, que Él sienta la agenda. Yo argumentaría que la doctrina está en lo que Cristo dijo. Pablo lo va a ilustrar, lo va a explicar de tal manera que lo que está haciendo está simplemente tratando de animar, de mostrar al Dios que preserva, a la iglesia y en este caso, a la iglesia que persevera. Si esto que está aquí en la pantalla, de no pelear hacia la victoria, sino desde su victoria, es una iglesia que persevera. No porque la cosa cambia, no porque la cosa es mejor, no porque la cosa va a estar mejor, pero simplemente persevera. Y esa es la razón. Aquí está el apóstol Pablo interviniendo en este caso. Su intervención es a través de una sección práctica. La palabra clave es la palabra animar, que es el punto de que es una iglesia que ha perdido ánimo, que está desanimada. Entonces, en ese contexto de desánimo, él está otra vez animándolos a perseverar a través de la preservación del Dios a una iglesia en medio del sufrimiento. Una cosa que quiero mencionar con respecto al sufrimiento, y eso lo hemos dicho anteriormente, es que el sufrimiento en un momento dado, lo difícil del sufrimiento es, y no minimizo el sufrimiento de la gente, no minimizo el sufrimiento de la iglesia hoy en día, pero el sufrimiento lo que expone, hasta cierta manera, es cuando tratamos de aprender estos principios en medio del sufrimiento. Eso es lo difícil. Entonces, por eso, el día de mañana, cuando expongamos la palabra del Señor, es extremadamente importante que presentemos el consejo completo del Señor para que estos principios sean reintroducidos una y otra vez, de tal manera que cuando se necesiten poner en práctica, cuando la iglesia, cuando la familia, cuando la persona, cuando el hijo pasa por el valle de sombra y de muerte, su base, su filtro, su proceso, su cosmovisión sea precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña y nos está diciendo. Ok, los vistazos contextuales, vista panorámica de esta sección, y otra vez, esto es extraído directamente del comentario, es que esa es una introducción. Versículos 1 y 2 tienen que ver con el recordar, es lo que Pablo está recordándole a la iglesia, ¿sí? Que fuimos justificados para ser santificados. Por favor, si están tomando nota, es importante. Esta sección práctica, especialmente con este tema de la escatología, del fin del tiempo, por favor, no pierdan esto, Pablo va a reducir o a introducir todo lo que está por decir en los próximos versículos y parte del capítulo 5, de que el meollo del asunto es de que si eres salvo para literalmente similitud a Cristo, para vivir en similitud a Cristo. Y el sufrimiento que la iglesia está viviendo por vivir, en este caso los tesalonicenses, y la iglesia a través de las edades, lo que estemos viviendo hoy en día, es el vehículo para fusionar estas dos cosas que están en la pantalla, justificación y santificación. No son la misma cosa, pero es un mismo mensaje. Entonces menciono todo eso porque, otra vez, lo hemos tratado de ilustrar a través del tiempo, y ahorita voy a ilustrarlo un poquito más, este lenguaje de justificación y santificación, pero
Lo que va a hacer también aquí, porque vean la parte práctica, les dije que esta es una parte práctica, es la exhortación acerca de la inmoralidad sexual. Trágicamente, una vez más, regresan a lo que está en la pantalla, cuando la iglesia convenencieramente divorcia justificación de santificación, cuando la iglesia ve la santificación como una opción, cuando la iglesia ve la santificación como algo que eventualmente va a alcanzar, sobre todo cuando ya madure la persona, cuando regrese a los caminos del Señor, pase por esta crisis de fe y todo eso, cuando ese es el caso, ven lo que voy a decir, cuando ese es el caso y trágicamente predicamos un evangelio en el cual hacemos de la justificación una experiencia, un evento, lo cual lo es, ¿verdad? Tienes que entregar tu vida a Cristo, pero la conexión con el diario vivir, con la ética, con la conducta, lo vemos como opcional. Cuando eso sucede, aparentemente, viendo la carta a los tesalonicenses, lo que produce es una generación de cristianos que van a estar batallando con la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, de la manera que, otra vez, el versículo 3 habla de que sean santos, apartados para, porque antes estaban apartados de. Santo no significa sin pecado, significa simplemente que estás apartado o consagrado para, en este caso para Dios, en su totalidad, no nada más en doctrina, pero en su totalidad, incluyendo el cuerpo, incluyendo el todo de la vida, porque antes estabas apartado de Dios. Entonces, esa es la transición de justificación. Justificación es que literalmente antes estábamos apartados de Dios, ahora estamos apartados para Dios. Practica la abstenencia y no la inmoralidad sexual. Otra vez, el problema de la iglesia que estaba viviendo, en la parte práctica, estaban batallando mucho con esto. Ser autodisciplinados en el aspecto sexual, versículos 4 y 5, practicar una sexualidad apropiada para no despojar de los derechos del vínculo sexual a tu hermano. Todo esto lo hemos tratado de ejemplificar a través de este principio que lo he presentado, introducido, reintroducido, reenfatizado y no sé qué otra palabra usar, para ver si de alguna manera se nos queda, lo podamos cristalizar, expresar el día de mañana cuando expongamos la palabra del Señor. Los sermones deben de ser determinados por el texto. Eso implica que la autoridad se encuentra en la doctrina. Mucha gente hoy en día piensa que la doctrina divide, pero estos problemas que acabo de enlistar aquí, vean lo que están aquí, estas conductas reprobables que trágicamente le caracterizaba a la iglesia de Tesalónica, aparentemente, sí, todo esto que acabo de poner aquí en la pantalla, vean lo que voy a decir. El antídoto a esto no es una generación de jóvenes que se mantengan vírgenes, que esperen hasta que se casen, no es que el marido tiene que ser fiel a la mujer, no, o sea, todo es importante, pero esa conducta aceptable que honra al Señor está basada en la doctrina, está basada en la autoridad foránea de alguien más, está basado en algo que ya sucedió. Por eso dijimos al principio que la iglesia pelea, el joven se esfuerza, la señorita lucha, no hacia, sino desde la victoria. Cuando vemos la doctrina, cuando conocemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos muestra lo que Cristo ya hizo, lo que el Padre hizo a través de Cristo, lo que Cristo ya obedeció, ya cumplió, ya murió, ya resucitó, primera venida, ¿verdad? Entonces, el día de mañana, sí, o porque somos una generación muy similar, y aquí pongo otra vez en la pantalla, esta es nuestra característica en sexualidad, en moralidad, en fin, somos una generación emproblemada en todo esto, y entre paréntesis, cuando digo emproblemada, una vez voy a regresar a esto, y otra vez esto suena bastante ofensivo, y yo espero que nadie se desconecte, pero es fácil identificar problemas sexuales, emocionales, de conducta, pero ¿será posible que uno de los problemas más grandes que vamos a encontrar en la iglesia hace 2000 años y hoy en día es lo que se le llama justicia propia? Es lo que se le llama, hey, porque yo me casé virgen y yo nunca he hecho esto y eso, pienso que eso me hace ser cristiano. O sea, es la clásica de que mis insignias, ¿no? De porque yo no me comporto así, porque yo no veo, en fin, menciono todo eso porque otra vez, lo que está en la pantalla y lo que estoy poniendo enfrente de ustedes es precisamente eso, es precisamente de que no podemos dejar que el día de mañana nuestra diario vivir, nuestras relaciones personales sean gobernadas por las disciplinas, en lo que está aquí enfrente de ustedes. Tiene que iniciar con la doctrina, lo cual lo que produce la doctrina en un contexto disfuncional, en una iglesia problemática, lo que la doctrina promete hacer es producir una generación de hombres que independientemente de qué suceda, tienen la habilidad de adorar a Dios. Doxología es adoración adorar a Dios, porque la adoración a Dios lo que hace es que es el testimonio de reconocer que es más importante el objeto a quien adoramos que la misma adoración. No es más, sí, es más importante a quien adoramos
que mis preferencias de dónde y cómo adoro, con qué tipo de instrumentos, a qué horas es el culto. ¿Me explico? Entonces menciono todo eso porque es ahí donde ahora nos lleva a disciplinas. Intencionalmente yo pongo la palabra disciplinas en plural porque esta es una experiencia corporal. Vean lo que es una vez más, una vez más, una vez más. Cuando la predicación del evangelio es introducida, reintroducida, constantemente el foco de atención, cuando el texto determina el sermón, produce una generación no exenta de problemas, una generación que sabe adorar a Dios independientemente de los problemas. Estoy asumiendo, porque como está basado en la doctrina, estoy asumiendo que los problemas que la iglesia tiene o va a tener cuando su fundamento es la doctrina, son problemas que vienen por obedecer a la doctrina. Es la persecución que estamos hablando. No estoy hablando de este tipo de problemas que hemos enlistado. Sí, esos problemas que están aquí enlistados de inmoralidad sexual es por la falta de doctrina. No sé si eso está claro. Entonces, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando que la doctrina produce problemas porque vamos a ser perseguidos, vamos a ser rechazados por vivir bajo los estatutos del Señor. ¿Qué hacemos en medio del rechazo? Adoramos, aprendemos a experimentar la doxología. Y lo que produce esa doxología, ese corazón de adoración ante el Dios, observen esto, produce una generación en comunidad, una generación en la cual el motor de arranque, la meta por la cual predico, conozco la doctrina, la meta por la cual adoro a mi Señor es para beneficiar a otros, es para la salud de la iglesia y eso lo hemos dicho mucho todo esto. Ok, um, en este caso, otra vez, las exhortaciones a otros, recordando toda esta transición con la contextualización de este pasaje, exhortaciones hacia otros, a los otros cristianos. Los cristianos deben amarse uno al otro, otra vez, porque aparentemente, y no sé si recuerdan esto de la primer sábado que nos reunimos con respecto al libro de Tesalonicenses, pero recordamos que, y puse ahí la palabra falsificar, porque esta cuestión del amor es uno de los distintivos que Satanás no puede falsificar. ¿Qué estoy diciendo? Vean lo que voy a decir, por favor, no pierdan esto. Esto que está aquí, que son los problemas que viene la iglesia en Tesalónica, ese es el producto de una influencia demoníaca que ha falsificado, ha creado una falsificación de lo que originalmente fue creado por Dios, que en este caso es la sexualidad. Menciono eso porque Satanás tiene la habilidad de falsificar las cosas, tiene la habilidad de darnos, de mostrar cosas que realmente no son, apariencias que realmente no son reales, y menciono eso porque ahora que estamos hablando acerca de el amarse unos a otros, aparentemente esta es una de las cosas que Satanás no puede falsificar. Satanás no puede falsificar el amor genuino entre hermanos. Vivir cada vez mejor, de tal manera que, en este caso, vivir tranquilamente, y esta cuestión de tranquilidad, la vamos a ver ahorita, es alguien que no depende de circunstancias. No es que no tenga problemas, es que no depende de los problemas cuando se hacen presentes. Ocuparse de sus propios asuntos en lugar de andar otra vez con la ociosidad, sería esto. Hacer su propio trabajo. Aparentemente en esta carta vamos a encontrar a personas que, como ya aseguraban que Cristo venía, literalmente habían dejado de trabajar y para dar testimonio a los perdidos. En el capítulo 4, versículo 1, por lo demás, transición gramatical después de todo lo que he explicado, ¿sí? Ahora queremos alentar a los hermanos, otra vez, acuérdense que es una sección práctica, estamos hablando de la conducta de la iglesia basado en 3 capítulos de doctrina, ¿verdad? Es lo que estamos hablando. Ya vimos 3 capítulos de esta carta de Tesalonicenses que tiene que ver con doctrina. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos, aquí está el punto, está exhortándolos en el Señor Jesús, que como habéis recibido, aquí está hablando de la manera en que recibieron, y empieza a describir lo que han recibido. Entonces, está hablando de una exhortación basada en lo que han recibido, y otra vez, aquí el punto es, está tratando de llevar a estos cristianos en Tesalónica a la base del evangelio, al meollo del asunto, en el sentido desde el libro de Génesis, es de volver a hacerlos responsables porque estaban actuando como irresponsables. ¿Y qué es la irresponsabilidad? Por favor, escuchen esto que estoy por decir. Irresponsabilidad delante de Dios es cuando nos creemos dueños de todo y no le damos cuenta a nadie. Somos dueños, es mi cuerpo, es mi juventud, es mi embarazo, es mi dinero, es mi pastorado, es mi iglesia. Me explico, o sea, es el lenguaje de autonomía. Entonces, una vez más, lo que está haciendo el apóstol Pablo, está hablando y diciéndoles, pues, otra vez, esa es la súplica, esa es la plegaria.
que les estamos exhortando, y no es una exhortación simplemente porque hay que hacer lo correcto, es una exhortación porque se trata, porque lo que están haciendo va en contra del carácter de aquel que lo salvó, ¿sí? Que como habéis recibido de nosotros. Entonces, ¿qué recibieron? Esto es lo que recibieron. Lo que han recibido de nosotros es que somos administradores de todo y somos absolutamente dueños de nada. En este contexto, el habla y termina diciendo, eso es lo que recibieron de nosotros acerca de la manera en que debéis andar. Entonces, una vez más, conecten la cuestión de la conducta de la iglesia con este problema. Si seguimos criando, formando, discipulando jóvenes, niños, adultos, ancianos, que literalmente se crean dueños de todo, actúan como si fueran dueños de todo y no dan cuenta absolutamente a nadie, literalmente lo que va a continuar sucediendo es que va a continuar llevando unas prácticas o una conducta reprobable delante del Señor. Entonces, en este caso, cuando hablamos acerca de la manera en que debéis andar, la manera en que debemos de andar, y aquí está bajo la cuestión de disciplinas, voy a decirlo una vez más, la manera en que el cristiano debe de conducirse, y otra vez el día de mañana, cuando expongamos la palabra de Dios en enseñanza, en predicación, en la combinación de ambos, en la escuela dominical, trabajando con niños, trabajando con jóvenes el día de mañana, sea virtual, sea presencial, vean lo que voy a decir, la conducta importante que debe de ser modificada, transformada, debe de llevar crecimiento y dar fruto, tiene que estar basado en la doctrina. La responsabilidad del pastor, del maestro, de escuela dominical, la responsabilidad del padre es introducir en cada oportunidad que tiene la doctrina, lo que el Señor ya hizo sin nuestra ayuda, para formar una generación que aprenda a adorar al Señor como producto de ello, en lugar de depender de circunstancias, y finalmente la conducta es transformada y modificada. De la manera que termina diciendo él esto, de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. Aquí el punto es, el termina en la termina en el incremento de la gloria de Dios. Existimos para glorificar al Señor. ¿Qué significa agradar a Dios? Agradar a Dios es simplemente el, el reconocer que es lo que agrada a Dios es reconocer que Él salva, es cuando el hombre es salvo, y ese mismo Dios determina la razón por la cual somos salvos. Acuérdense, está diciendo a Él de la manera en que debéis andar, y por su conducta agraden a Dios. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que estaba sucediendo en Tesalónica es que eran personas que eran salvas, pero esa salvación, esa experiencia, ese evento, esa regeneración, esa transformación estaba desconectado de la razón por la cual eran salvos. ¿Cómo estaba desconectado? Porque estaban viviendo vidas que no agradaban al Señor. Entonces, es el cristiano que vive en rebeldía, es el cristiano que está batallando, ¿me explico? Con las cosas que no debe de batallar. Entonces, aquí es donde el apóstol Pablo está llevando a la iglesia a recordar que el Dios de la Biblia no solamente salva, Él determina para qué es salvo. Versículo 2, pues sabéis que preceptos os dimos, otra vez, estos preceptos, la doctrina se la hemos dado por la autoridad del Señor. Y otra vez, aquí estamos hablando acerca de la responsabilidad que ponen ellos. Por lo tanto, Pablo simplemente está recordando a la iglesia, hey, yo solamente estoy en ventas, él está en gerencia. Este no es mi negocio, esta no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, yo solamente estoy sirviendo al Señor, que es básicamente la predicación de mañana, ¿no es cierto? En la predicación de mañana, sí, estamos literalmente sirviendo el mensaje, estamos comunicando lo que el texto dice. Por eso, una vez más, el texto determina el sermón, y lo que hace el sermón es que permite demostrar quién está en gerencia. El sermón permite demostrar quién está en gerencia. No solamente es la labia, la experiencia, el conocimiento del conferencista, del predicador, del que va a presentar el mensaje. Es importante que la persona esté preparada, pero al final del asunto, la Biblia se trata de la persona de Cristo. La Biblia no fue escrita para que el hombre tenga una mejor vida en el mundo. La Biblia es escrita para demostrar que Dios controla este mundo, independientemente cuál sea la vida del hombre. Entonces, todo esto, otra vez, Pablo está recordando a la iglesia, versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bien claro lo pone Pablo. Y lo pone delante de ellos porque otra vez, porque el mismo Dios que te salvó y que la salvación de tu alma es el producto de la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios tiene un propósito. Y el propósito, que aparentemente entre los tesalonicenses estaba siendo olvidado, violado, negociado, ¿sí? Malbaratado, esa voluntad de Dios, Pablo se da la tarea a traer esa exhortación basada en la doctrina que ya introdujo por 3 capítulos, ¿verdad? 3 capítulos previos, ¿sí? En lo cual él les recuerda
La voluntad de Dios es la santificación. Algunas notas con respecto a la santificación. Otra vez, aquí está enfrente de ustedes. Predicar la doctrina produce doxología, lo cual crea la transformación en disciplinas. Esa doctrina, una vez más, es simplemente la obra sobrenatural. Por eso está aquí la palabra justificación, doctrina, justificación. Sí, la doctrina es simplemente lo que Dios ha hecho sin nuestra ayuda. El hombre es justificado. Pablo dice en Efesios que es por gracia que somos salvos, no por obras, a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ya que somos justificados, vean esto, somos justificados para ser santificados. Una vez más, somos justificados para ser santificados. ¿Qué implica ello? Implica que nosotros no tenemos la habilidad de mantenernos salvos. No nos mantenemos salvos a nosotros mismos. No es algo que podemos hacer simplemente porque estamos cansados de cómo vivíamos anteriormente o simplemente porque como somos cristianos no podemos hacer esto. No, no, no. Esta es la obra. Sí, y aquí está el punto. Si esta es la obra de Dios, la cuestión de justificarnos, de traernos de muerte a vida, acabo de mencionar Efesios 2, 8, 9 y el 10, ¿verdad? Si esta es la obra de Dios, esto que está aquí, que es la voluntad de Dios, es también la obra de Dios. Y todo eso es importante recordar porque otra vez, porque no nos mantenemos salvos nosotros mismos. Eso implica que nuestra perseverancia depende del Dios que preserva. Hablando de la santificación. Dios nos preserva a través de la santificación. La manera en la cual nuestra salvación es reafirmada, confirmada, expresada, vivida, es a través no solamente de la decisión que se tomó de seguir a Cristo, pero esa decisión dio fruto. Y el fruto es esta palabra que está aquí, que es la santificación. Esa es la razón por la cual el hombre es salvo. Hablando de esa firmeza en el capítulo 2, versículo 13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Pablo hablando a los tesalonicenses, ¿verdad? Hermanos amados por el Señor. Porque esa es la razón. Esa es la razón por qué damos gracias, no porque están comportando como personas que merecen, que traen gozo a nuestra vida. No es simplemente porque han sido salvos, pero en medio de su salvación, Pablo dice, porque Dios os ha escogido, otra vez, la elección, han sido salvos. ¿Desde cuándo? Desde el principio. No los escogió en el momento en que ustedes cambiaron, en el momento en que ustedes decidieron aceptar, o los escogió en el momento en el cual ustedes finalmente tocaron tierra y de repente tocaron fondo y de repente regresaron en sí. No, no, no. Él lo hizo desde el principio para salvación. Vean esto. Fueron escogidos para salvación, no para estar exentos de pecado, no para que se portaran bien, es simplemente para ser salvos, que produce la conducta, ¿verdad? Entonces fueron salvos mediante, ¿qué cosa? Aquí está la palabra. Fueron salvos mediante la santificación. La santificación es la obra exclusiva, como es la salvación del Espíritu y la fe en la verdad. Todo esto es recordar que la santificación no es una adición, no es algo que añadimos a la salvación. y menciono eso porque la santificación es la salvación, ¿verdad? O sea, fuimos justificados por la justicia foránea de alguien más, es lo que los reformadores hace 500 años establecieron, nos pusieron a través del libro de Romanos, es por fe, a través de la fe, exclusivamente en Jesucristo somos salvos, ¿sí? Somos justificados, pero ahora, vean esto, ya cuando somos justificados, hechos justos, ¿sí? En Cristo, ahora caminamos hacia la justicia. Entonces, aquí es donde se pone la cosa un poquito complicada para muchos de nosotros, porque muchos decimos, ok, o hemos sido justificados o tenemos que movernos hacia la justificación. Y la respuesta es sí, es los dos, porque hemos sido posicionados en Cristo y estamos llamados a poseer a Cristo. ¿Está claro eso? ¿No está claro eso? Una vez más, posicionados en Cristo, la obra exclusiva del Espíritu Santo, el cual ha hecho esa transacción, esa transferencia, esa acreditación, donde nos posiciona, pero ya que somos posicionados, ¿sí? Tenemos que poseer. Y estoy hablando de poseer porque esa profesión de fe, la profesión de fe nos salva. Lo que salva es Cristo. Esa profesión de fe es el vehículo hacia Cristo. Entonces profesamos una fe en Jesucristo. Esa profesión de fe es el producto de la salvación del hombre.
El hombre es salvo, profesa esa salvación y la salvación se lleva a cabo en caminar en similitud. O sea, es lo que está en la pantalla, es lo que estoy hablando con respecto a esta cuestión de que ahora estamos moviéndonos hacia esa justicia. Desde su justicia hacia la justicia, o sea, la justicia de Cristo, la justificación, y ahora nos movemos en santificación. Similitud a Cristo no añade la salvación, simplemente es el producto, es el resultado de que somos salvos. Los tesalonicenses estaban batallando con esto porque tenían problemas de inmoralidad y todo eso, lo cual, otra vez, vean lo que voy a decir. La inmoralidad de los tesalonicenses, okay, esto es importante lo que voy a decir. La inmoralidad de los tesalonicenses no altera la justificación de su alma. Es más, la inmoralidad de los tesalonicenses no altera la justificación, la salvación de su alma. Pero ven lo que voy a decir. Pero una persona inmoral que es salva, si esa persona no se arrepiente y no tiene problema con ser inmoral, esa persona nunca fue salva. Una vez más, suena como trabalenguas. Esto lo estoy mencionando porque la tendencia de los tesalonicenses, que es la tendencia de nosotros, es pensar que somos salvos por la manera en que me comporto. No, 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 no. No soy salvo porque cómo me comporto. Soy salvo exclusivamente porque cómo se comportó Cristo, no por cómo me comporto yo. Entonces, el hombre es salvo por obras. Somos salvos por las obras de Cristo, por la conducta de Cristo, que es la que nos proporciona, es la que nos transfirió y nos imputó sus obras, sus 33 años, nos lo transfiere y literalmente esas obras son las que nos permiten ser justificados ante el Padre. Pero ahora que somos salvos, adivinen qué, el mismo Cristo que vivió en perfección y que sus obras nos las ha transferido, vean lo que voy a decir, es el mismo Cristo que ha establecido esas obras como la razón y la meta por la cual he sido salvo. Entonces, una vez más, mi conducta no altera mi salvación, pero porque soy salvo, mi conducta es alterada. Y aparentemente entre los tesalonicenses están batallando con esto. Vamos a tomar un descanso ahorita en un minuto, si no sé si tengan preguntas o haya ahí en el chat. Ahorita voy a pedirle al pastor Samuel que me ayude con eso, si acaso algún comentario, ahorita lo vemos, pero déjenme avanzar tantito. A raíz de ello, en el versículo 14 de Santiago, el medio hermano de Jesús, hablando acerca de esta confusión que había en la iglesia hasta 2000 años, él simplemente dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene qué cosa? La transferencia de la obra de Cristo, o sea, tiene la fe, es justificado, pero esa justificación no está produciendo santificación, no tiene obras. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? O sea, ¿puedes divorciar la fe de las obras? ¿Puedes divorciar la justificación de tu alma con caminar en justicia, la posición con la posesión de Cristo? El punto aquí es este, es que la fe que salva es la vida de fidelidad, la cual, una vez más, es reflejada en conducta, la cual lucha contra el pecado, declara diariamente guerra contra el pecado y practica la obediencia. Este es el problema que tenían los tesalonicenses. No estaban declarando guerra diaria ante el pecado y por lo mismo estaban viviendo en desobediencia. El problema de lo que está en la pantalla, por favor escúchenme, el problema de lo que está en la pantalla no es tanto que la iglesia estaba en desobediencia, que es un problema muy serio, vivir en rebeldía. Esto que está en la pantalla, el descartarlo, el negociarlo, y entre paréntesis, esto que está en la pantalla, y otra vez estoy siendo bastante crítico para nosotros como pastores, como maestros, como exponentes de la palabra de Dios, esto que está en la pantalla, cuando la iglesia batalla en declarar guerra contra el pecado y la iglesia no tiene problema en desobedecer a Dios, mi argumento es y va a seguir siendo, y estoy abierto al diálogo si alguien desea contradecirme o si desean que platiquemos de esto que está ahí de una iglesia que no declara guerra al pecado y por lo tanto no tiene problema con desobedecer, es el producto de una predicación moralista. Es el producto de una predicación que el motor de arranque no es el texto, es la necesidad que tiene la gente. No es lo que dijo el Señor, es lo que la iglesia necesita hacer. Y por eso no es más. Importante qué es lo que la iglesia necesita hacer, importante qué es el cambio de la persona, de mi hijo, de mis nietos, importante es que obedezcan. Esta obediencia, esta conducta tiene que ser el producto de la autoridad encontrada exclusivamente en la palabra de Dios. Entonces, el día de mañana, cada uno de nosotros somos responsables como exponentes o como aquellos que vamos a recibir la exposición a preguntarnos, ¿de dónde sacaste lo que estás diciendo? ¿Y dónde dice la Biblia eso que estás afirmando? Porque el problema no es que el pastor mañana o como pastor estemos echando mentiras, simplemente que no es que echemos mentiras, es que estamos compartiendo cosas que potencialmente Dios no ha dicho,
o estamos anteponiendo o imponiendo cosas que simplemente las decimos para que la gente cambie su conducta, cambie su moralidad. Y otra vez, eso no es lo que la predicación hace o debe de hacer. En fin, aquí el punto es de que la iglesia necesitaba, hablando de Santiago, fe sin obras, es simplemente recordar que la fe que salva es aquella fe que es traducida en fidelidad, la cual la fidelidad en luchar contra el pecado y la que practica obediencia. Versículo 3, regresando a Tesalonicenses. Todo eso fue un paréntesis que hice con respecto a la santificación o la santidad, porque esa es la voluntad de Dios. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque otra vez, el no abstenerme a la inmoralidad sexual literalmente implica esto, que la sexualidad, lo cual, vean lo que voy a decir, la sexualidad es amoral. El sexo es amoral. Es algo que Dios ha creado, existe para la gloria de Dios, existe para los propósitos de Dios, pero cuando esa sexualidad es exaltada, que es lo que están haciendo los tesalonicenses, es idolatrada, eventualmente va a ser satanizada. Ese es el punto, y es el problema de los tesalonicenses, ¿verdad? Por lo tanto, él les dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, otra vez, en santificación y en honor. Cada uno deba o sepa cómo llevar a cabo estas prácticas en santificación y en honor. ¿Qué es el punto aquí? De que otra vez, con respecto a la sexualidad, como es el dinero, como es la creencia de los hijos, como es la predicación, como es el levantarnos en la mañana, el acostarnos en la noche, como es la salud que tenemos, es algo de lo cual simplemente administramos. Somos administradores de nuestra sexualidad. No somos dueños de la sexualidad. Es por eso que, y aquí está un paréntesis con respecto a la sexualidad. La importancia de predicar la doctrina, la perspectiva bíblica de las cosas en su totalidad. No quiero saber cuál sea el tema, la perspectiva bíblica, lo que Cristo dijo de las cosas, cómo Cristo interpretó la Biblia, el cumplimiento de la ley, en fin, todo esto. La importancia de hacer esto, que es lo que está haciendo Pablo, en este caso, con la epístola, es de que en el tema de la sexualidad, una generación que su motor de arranque son las disciplinas, no la doctrina, que es su conducta, es una generación que la sexualidad la va a procesar en su autonomía, en su propio criterio, y va a decir esto: la sexualidad es lo que soy. Mis preferencias sexuales definen mi identidad. Por lo tanto, yo nací así, o por lo tanto, yo soy esto, cualquiera que sea la definición que quiera dar la sexualidad. La perspectiva bíblica va a decir: la sexualidad no es lo que soy, la sexualidad es lo que hago, no lo que soy. Entonces, yo no entiendo la complejidad del ser humano emocional, psicológica y hormonal. No lo entiendo en la cuestión de las inclinaciones que tiene la persona, las tendencias que tenga el individuo. No estoy aquí para decir que las entiendo. Lo único que sé, esto es lo que sí sé. Lo único que sé es que mis preferencias o inclinaciones o experiencias sexuales no definen quién soy. Ese es mi punto. Quien define mi identidad es el que me creó. Quien define mi identidad es el que me recreó. ¿Recuerdan eso? Porque somos criaturas, somos una nueva creación en Él. Entonces, Él define quién soy. Entonces, la Biblia no ve la sexualidad desde el punto de vista de que la sexualidad es lo que soy. La sexualidad es lo que hago. O sea, somos seres sexuales, obviamente, pero eso no implica que eso es lo que soy. Ok, todo eso lo menciono porque otra vez, estas son las cosas que creemos que nos ayuda a recordar que en este caso, en cuestión de la sexualidad, somos administradores de ellos, no somos dueños. Inclusive, cuando nos creemos dueños de la sexualidad o de nuestra relación sexual, eventualmente eso se convierte en el dueño de nosotros. Por eso hoy en día es un caos, o sea, es un problema serio la cuestión de la desviación y de las prácticas en cuestión de la moralidad. No para control, sino para protección. Esto que acabamos de mencionar, o sea, es el principio, es las reglas del Señor, que no nos quiere controlar, nos quiere proteger. Y esto, obviamente esto, en una cultura en la cual hablamos de individualismo, hablamos de mis derechos, hablamos de mi autonomía, esto definitivamente no tiene ningún sentido. La pregunta es: ¿protección de qué? Cuando hablamos ser protegidos, ¿protegidos de qué? Bueno, Pablo lo va a responder: no en pasión de concupiscencia, ser protegidos de las pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, en otras palabras, aquí es donde empieza esa protección, porque acuérdense que la fe, estamos hablando de cristianos que trágicamente estaban comportándose como gentiles, y la palabra gentil está hablando de aquellos que no eran salvos, es lo que está diciendo, ¿sí?
El problema es de que el cristiano, la iglesia, en este caso en Tesalónica, estaban viviendo o expresando una fe que no es la fe que salva. Porque otra vez, la fe que salva, de acuerdo a Santiago, es lo que leímos, es la fe que no es tanto un sentimiento o una convicción solamente, pero es fidelidad. Y en cuestión de la sexualidad no había fidelidad. En cuestión de la vida no había fidelidad ante Dios porque no estaban declarando guerra contra el pecado diariamente y no estaban practicando, ¿qué cosa? La obediencia. Vean tantito. Es muy difícil practicar la obediencia cuando no sabemos qué es lo que debemos de obedecer. Y no sabemos lo que debemos de obedecer porque estamos en iglesias que su motor de arranque es la conducta, es el tratar de ser fiel. Vean tantito. El tratar de ser fiel no es lo que me lleva a ser cristiano. Es porque soy cristiano que soy llevado a la fidelidad. No es más, el mantenerme fiel no me hace ser cristiano. Es porque soy un seguidor de Jesús. Es por la fidelidad de Cristo que me transfirió y me imputó, que me acreditó, es que yo soy fiel. Pero soy fiel en un contexto donde el pecado constantemente está declarándome guerra y donde literalmente batallo para obedecer. Pero ahora obedezco no porque tengo, obedezco porque puedo. Entonces, esto es extremadamente importante en un contexto como una iglesia que está confundida como ellos. Y que nadie peque y defraude a su hermano. Otra vez, vean que el problema estaba por dentro, era un problema de raíz, era un problema donde había traición dentro de la iglesia, donde trágicamente en las iglesias los falsos maestros son aquellos que en la iglesia ha sido aquellos que su motor de arranque es el dinero, es la inmoralidad sexual, entonces te andan quitando a la esposa o al esposo, y la clásica es que Dios me habla a mí, tengo palabra de Dios. Esas son características de alguien que potencialmente no solamente peca, pero está defraudando a los demás. Ven tantito. El trabajo de nosotros como líderes, como padres, como abuelos, es capacitar, es discipular, es reintroducir la doctrina para que cuando esos falsos maestros se acerquen a nuestras hijas, se acerquen a nuestros jóvenes, se acerquen a nuestros ancianos, porque no tengo control de quién se acerca a mis hijos, no tengo control de quién se acerca a mi esposa, pero lo que tengo control es de capacitarlos para que cuando se hagan presentes, adivinen qué, sepan distinguirlos. Porque el problema no es cuando se acercan, cuando el peligro se acerca. El problema es literalmente cuando no sabemos que hay peligro y entonces nos metemos en problemas muy serios. Entonces, la iglesia aparentemente hace 2000 años estaba batallando en protegerse a sí misma. Entonces, es donde encontramos esta cuestión otra vez de los falsos maestros, de lo cual en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Entonces, esto no es una cosa que potencialmente iba a suceder en la iglesia, esto ya estaba sucediendo, la falsedad, el engaño, la duplicidad, la falsificar las cosas, de tal manera que aquí es donde regresamos a esto. Piensen conmigo, porque esta mañana potencialmente algunos de nosotros o lo hemos hecho o no lo han hecho en la cuestión de defraudar, nos hemos defraudado mutuamente o nos han defraudado. Hoy en día mucha gente, muchos de nuestros hijos, de nuestros nietos han dejado la iglesia porque ha habido fraude dentro del liderazgo de la iglesia, porque alguien les hizo algo o algo. Vean lo que decir. Lo más triste que puede suceder dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, en un momento dado no es el rechazo. Acá en Estados Unidos hay una frase que sigue siendo una frase que está devastando nuestra generación y es lo que se le llama deconstruction of the faith. La palabra faith es fe, deconstruction, no sé si escuchan la palabra ahí, pero es el derrumbar. Construction sería construir, derrumbar la fe. Mi argumento va a ser, este va a ser mi argumento, y esto va a sonar simplístico y estoy generalizando, yo sé que no está bien generalizar, pero yo voy a argumentar que aquellas personas que han salido de entre las filas, aquellas personas que han tirado la toalla, aquellas personas que han desertado, mi argumento va a ser, viendo mi entorno, es que no han rechazado a Cristo, han rechazado una caricatura de Cristo, han rechazado una distorsión de Cristo. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando ha habido fraude en la iglesia, cuando ha habido fraude entre los cristianos, literalmente ese fraude es obvio que es el producto de una generación que su motor de arranque no ha sido la doctrina, ha sido la conducta. No ha sido la conducta de Cristo, ha sido mi conducta. No ha sido las palabras de Cristo, ha sido lo que yo pienso de lo que la Biblia dice. Entonces, menciono todo eso porque ¿cuándo sucede este fraude? ¿Cuándo potencialmente, del cual muchas veces no tenemos control, ¿verdad? Estamos simplemente viviendo el efecto de dominó cuando algo sucede, cuando explota la bomba. Y yo sé como pastores, trágicamente muchos pastores han dejado
otra vez, la obra, el llamamiento, lo han puesto en pausa o literalmente lo tratan de ignorar. Vean lo que voy a decir. Cuando Pablo dice que el Señor es el vengador de todas estas cosas, hablando de los que han pecado, de los que han defraudado, quiero que recordemos la enseñanza, en este caso de Romanos 8:28, que hemos hablado que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué cosa? Les ayudan a bien. Esta cuestión de que les ayudan a bien es la habilidad de procesar lo inmediato, que lo inmediato sería en este caso el fraude, el pecado que yo cometí o que se cometió en contra mía, ¿sí? Lo procesamos a través de lo que está por venir. Cuando Pablo dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito, y aquí entre el versículo 29, por el cual fuimos llamados. Y fuimos llamados para ser formados a la imagen de Cristo. Aquí es donde entendemos que sin justificar lo que se nos hizo o sin justificar lo que hice, siempre y cuando la persona, sea el que lo hizo o a quien se lo hicieron, regrese, se arrepienta y mantenga una vida de fidelidad. Y dijimos a través de Santiago que fidelidad es guerra constante contra el pecado y obediencia al Señor. Cuando eso caracteriza a una persona arrepentida, independientemente si lo hice o me lo hicieron, aquí es donde entra esa habilidad sobrenatural dada por su espíritu, por la doctrina, de que proceso esta tragedia, este engaño, esta desilusión, este quebrantamiento, esta traición, la proceso a través de lo que viene. ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es recordar otra vez de que en este caso el Señor es el vengador en todas estas cosas. Dios no se hace de la vista gorda. En su tiempo habrá repercusión. Se va a pagar de cada palabra ociosa. Va a haber retribución de ello. En fin, el versículo 7, porque Dios no nos ha llamado. Otra vez este concepto de llamamiento, ¿verdad? Lo hemos hablado de que la razón por la cual hemos sido llamados para llevar a cabo, somos parte de ese proceso. Cuando pensamos en el llamamiento de Abraham, la elección de Abraham, somos llamados a el plan redentor de Dios. ¿Está claro eso? El llamado que hemos tenido no es simplemente para ir al cielo un día. El llamado, el concepto de elección, y aquí está la tragedia de muchos de nosotros, cuando pensamos en la doctrina de elección, pensamos y decimos, ok, tú sí, no, es el Dios arbitrario que dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no, no, no. No, la elección, la doctrina de elección, el llamamiento de Dios es literalmente para unirnos al plan redentor de Dios. Entre paréntesis, toda persona, todo ser humano, toda creación es parte del plan de Dios. Simplemente que algunos, trágicamente como Judas, cumplen el plan de Dios a través de su rebeldía y su condenación eterna. Otros, como el apóstol Juan, en la vida de Cristo, somos parte del plan de Dios para salvación del mundo. Entonces, aquí nada más hay dos maneras de unirnos al plan de Dios, como Judas o como Juan. Son las únicas dos maneras. La invitación es que seamos como Juan, ¿verdad? Porque la de Judas no fue nada atractivo. Menciono todo esto porque el plan redentor de Dios se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él no está esperando que de repente a alguien se le ocurra entrar en sus filas. No, 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 no. Dios es soberano. Menciono todo eso porque cuando estás atravesando el valle de sombra de muerte, como producto de fidelidad, producto de declarar guerra al pecado diariamente y como producto de obediencia, una vez más, cuando la iglesia, el cristiano, está atravesando el valle de sombra de muerte como producto de persecución, como producto de fidelidad al Señor, como producto de declarar guerra al pecado, con el producto de obedecer al Señor, y recibes la persecución, ven lo que voy a decir, es ahí donde tomamos y recordamos que en mi sufrimiento, en mi pérdida, en lo nunca antes pensado que me pasó, que me hicieron, por hacer lo correcto, regreso a que el plan redentor y eterno de Dios no depende de mis circunstancias. No depende de lo que me hicieron, no depende de lo que hice. ¿Sí me explico? Dios en su trono establece sus estatutos, sus designios son inmutables. Y menciono todo eso porque en un contexto de persecución y de necesidad extrema, yo no sé dónde más el ser humano puede encontrar consuelo, sino simplemente en recordar que el Dios de la Biblia nos está tronando los dedos en mi sufrimiento, nos está mordiendo las uñas y nos está tratando de figurar un plan B, porque el plan A no funcionó.
No, no, ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, otra vez, Pablo está instando a la iglesia a recordar de ese plan eterno de Dios, que es por el cual, vean lo que dice, Dios nos ha llamado. Dios no nos llamó para evitar el problema, necesidad, la traición. Dios nos llamó para que cuando haya problemas, cuando seamos traicionados, sea porque nos mantuvimos fieles, porque hicimos guerra constante al pecado y porque obedecimos. Entonces, ese plan de Dios se cumple en medio de su sufrimiento. Por consiguiente, eso es lo que sucede. El que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su espíritu. Otra vez, es donde regresamos a recordar que ese Dios que da su espíritu, los creyentes somos, y puse la palabra habitados, pero poseídos sería la palabra, poseídos por el Espíritu, por el Hijo, por el Padre. Aquí están las evidencias. Menciono todo eso porque otra vez, en medio de todo lo que está sucediendo, sí, otra vez regreso a las palabras de Pablo en Romanos capítulo 8, donde habla acerca de que nada nos puede separar del amor de Dios porque hemos sido otra vez habitados, poseídos por el Señor. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos, vean esto, lo que ustedes recibieron de mí no fueron disciplinas. Yo no les enseñé cómo comportarse cuando suceda esto, qué hacer, los 3 pasos hacia este tipo de vida. Eso no les enseñó yo, dice el apóstol Pablo, les he enseñado la doctrina. Ustedes habéis sido enseñados por Dios. O sea, la única cosa de la que, vean lo que voy a decir, especialmente pensando en el día de mañana, la única cosa de la que Dios se hace responsable es de lo que Él dijo, no de lo que tú y yo pensamos de lo que Él dijo. Por eso es que el sermón es determinado por el texto. El texto es lo que Dios dijo. Entonces, menciono eso porque Pablo está diciendo, en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba. En otras palabras, en otras palabras, como a ustedes se les fue entregada la doctrina, o sea, eso es lo que necesitas. Necesitas la certeza del carácter de Dios en un contexto de incertidumbre. Yo sé que tú te sientes flaquear, yo sé que estás cuestionando la situación en este aspecto, la salud, las finanzas, la iglesia. Estoy consciente de eso y el apóstol Pablo está consciente. Pablo, él lo experimentó, él sabe lo que es el batallar, él sabe lo que es el ser perseguido. Pero en todo eso, él dice, vosotros mismos habéis sido, ¿qué cosa? ¿Instruidos por quién? Por Dios. ¿Qué implica ello? Que ustedes han estado debajo de la autoridad apostólica, que ustedes han sido instruidos en la doctrina, de tal manera que regresamos a la voluntad de Dios, porque es lo que hace la instrucción. La instrucción produce santificación, la cual es corporal, y en un contexto de corporalidad es donde somos instruidos, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, y a que tengáis por vuestra ambición, ¿qué dice? El llevar una vida tranquila. Aparentemente, otra vez, esta vida tranquila no es la ausencia de problemas. La vida tranquila es de que la iglesia, conforme enfrenta los problemas, conforme enfrenta la persecución, conforme se mantiene fiel, conforme declara guerra al pecado, la iglesia conforme obedece, aún, aún cuando esa obediencia va a ser costosa. La iglesia hace todo eso no hacia la victoria. La iglesia hace todo eso desde su victoria. Ya que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos. Otra vez, hermanos, por favor, piensen. Cuando una iglesia está luchando, cuando la iglesia cae en el error, porque es una iglesia conducida o instruida en moralismo, no en la doctrina, pero en disciplinas, es una iglesia que piensa que le está haciendo favor a Dios con unirse a lo que está haciendo, a esta causa evangelística misionera. Vean lo que voy a decir. Sí, esto lo menciono porque la iglesia no puede continuar esta arrogancia de pensar que estamos peleando hacia la victoria. La iglesia siempre, aquí regreso a Mateo capítulo 20, capítulo 16, donde Cristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿sí? Porque la razón que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia no es porque la iglesia tiene la doctrina correcta. Sí, la iglesia va a prevalecer porque Cristo tiene la doctrina correcta, no porque la iglesia la tiene. Es porque nuestro galardón es Cristo, es porque entendemos que en ese proceso de caminar y de declarar guerra al pecado, en ese proceso de caminar
y mantenernos en obediencia, lo que obtenemos al final no es una mejor situación, no es la conversión del nieto, lo que obtenemos al final no es el crecimiento de una iglesia. Dios permita que eso suceda. Lo que obtenemos al final es a una persona. El galardón es una persona. ¿Sí? La herencia inmarcesible que habla el apóstol Pedro es una persona. Y menciono todo esto porque, otra vez, si no tenemos cuidado, muchas de las veces nos hemos mantenido o hemos declarado guerra al pecado, hemos mantenido una vida de obediencia, pensando que nuestra obediencia y nuestra fidelidad va a poner a Cristo, va a poner a Dios en una silla de los acusadores y Él tiene que hacer lo que yo le pida ahora. Sí, eso es evangelio de la prosperidad. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es literalmente reconocer que ya la victoria está en el pasado, en la primera venida, ¿verdad? Por eso estamos hablando primera venida, y que esa primera venida, como estamos en medio de las dos venidas, Él viene por segunda vez, y aquí es donde está todo el drama, ¿verdad? Está entre estas dos venidas. ¿Qué es lo que hacemos? Nos movemos no hacia, nos movemos desde lo que ya sucedió, independientemente de cómo se vea la situación ahorita, qué tan cuestionable o qué tan próspera sea. Y por cualquiera que sea el caso, no estoy en contra de que la cosa prospere y que las bendiciones de Dios continúen creciendo en nuestras vidas. Pero otra vez, todo esto lo estoy mencionando porque aparentemente dentro de toda esta confusión que había, vean lo que dice el pasaje, había aquellos que no estaban trabajando con sus manos, había aquellos que estaban de ociosos, de tal manera que cuando encontramos ociosidad en la vida del cristiano, que no sea el producto de confundir lo que está enfrente de ustedes, un amor incondicional que se traduce como una relación incondicional. En otras palabras, estos que están aquí mencionados, que trabajan con sus manos, ¿sí? Que no se estaban ocupando y que no estaban trabajando, es porque convenencieramente piensan que pueden tener una relación incondicional con Dios. Eso no existe. Relación incondicional con Dios no existe. De tal manera que dice a fin de que vean esto, otra vez, no nada más creer, pero es conducirse honradamente para con los de afuera. Otra vez, ¿por qué? Porque la razón por la cual declaramos guerra al pecado diariamente, la razón por la cual nos mantenemos en obediencia es para la salud de la iglesia, y la función de la iglesia es la evangelización del mundo, ¿verdad? Es la gloria de Dios a través de la evangelización del mundo. Todo eso lo estoy mencionando porque esta cuestión de la conducta honrada para con los de afuera, ¿sí? Es recordar que la venida del Señor, ¿sí? La perspectiva que está poniendo el apóstol Pablo en la venida del Señor es pastoral y es práctica. Lo está hablando desde el punto de vista que la convicción de que Cristo viene por segunda vez debe de ser procesada a través de una vida que honre al Señor. Y cuando digo una vida que honre al Señor, otra vez, una vida que está basada en la doctrina, que produce disciplina. Y por favor, escuchen eso que estoy diciendo, porque otra vez, aparentemente, ven el versículo 12, había problemas con respecto a la relación con el inconverso. Si ustedes recuerdan conmigo, cuando vimos el libro de Romanos, hablamos del capítulo 13 de Romanos, que es donde Pablo instruye con respecto a la relación del cristiano, la iglesia con el gobierno, y dice, sométanse al gobierno. Yo les decía a ustedes en aquel tiempo que para mí es imposible hablar de un cristiano o una iglesia que se somete al gobierno si no ha considerado el capítulo 12. En el capítulo 12 es el mismo concepto de relación, pero empieza Pablo en el capítulo 12, cristiano con cristiano, cristiano con sociedad y eventualmente cristiano con gobierno. Menciono todo esto de esas relaciones que las pusimos en círculos concéntricos, menciono todo eso porque, otra vez, en esta relación con los de afuera, vean lo que voy a decir, la relación con los de afuera no es una perspectiva donde yo voy a obedecer, voy a evangelizar, voy a hacer, voy a sacrificar, porque veo a los demás como proyectos, porque ellos necesitan a Cristo. Sí, la perspectiva del cristiano en este tipo de contextos, sea de relación con los de afuera, con el gobierno, entre nosotros mismos, es una relación en la cual es pastoral, es práctica, y no hay manera más fácil para mí de ilustrarlo que es la relación en el hogar. Esto lo han visto anteriormente de mí, de que mi relación con mis hijos, con mi cónyuge, con mi esposa, con mi esposo, literalmente es una relación de unidad. No me relaciono para formar una familia, es porque somos una familia. ¿Me explico? No me relaciono con mis hijos para que un día, si me obedecen, sean mis hijos, es porque son mis hijos. Por eso, en fin, todo eso lo menciono porque es la manera en que Pablo está lidiando con la iglesia. El mismo concepto de unidad, el concepto de pacto, de tal manera que termina diciendo aquí él con respecto a la venida del Señor, y aquí es donde entra esta conversación, ahora sí, escatológica. En los últimos minutos que me quedan, Pastor Samuel, ¿habrá algún comentario o pregunta que me puedas decir antes de moverme a esta sección? Sí, querido ambos.
Bueno, en el Facebook mandan saludos desde Greenville, Texas. También la iglesia Maranata de los Héroes Tecámac manda saludos. También desde Puebla, de Tehuacán, Puebla, mandan saludos. Y aquí hay también saludos desde Jacksonville en el Zoom. También desde Pachuca, Hidalgo. Pero sí hay algunas preguntas o comentarios que sí quisiéramos tocar. Me voy a ir de adelante para atrás, o sí, de adelante para atrás para irlos mencionando, porque algunos probablemente se puedan repetir la respuesta. Dice el Señor que Él es vengador de todo a lo que se refiere. Lo anterior en vista que antes esto se hablaba de no agredir ni engañar, implica únicamente castigo que transgrede del hermano Juan Caballero. Sí, y si regresamos al ejemplo que mencioné con respecto a Romanos 8:28, y mencionaba acerca, no sé si recuerdan, pero lo puse ahí, que es procesar lo inmediato a través de lo postrero, porque la pregunta tiene que ver, ok, el Dios que es vengador, ¿cómo es que venga el Dios? La manera en que vamos a ver la venganza de Dios, o existe la venganza de Dios, número uno, asegurémonos que la predicamos. Hoy en día todo lo que escuchamos es un Dios de amor, de compasión, de misericordia, lo cual lo es. Pero el mismo Dios que dice en Deuteronomio, cuando reintroduce Moisés en sus sermones de Deuteronomio, introduce la ley, él habla acerca del Dios que va a maldecir a la tercera y cuarta generación, ¿recuerdan en Deuteronomio? Pero a la misma vez va a decir que es el Dios que va a bendecir hasta 1000 generaciones. Entonces, ven el contraste de bendición y maldición. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios es amor, pero ejerce venganza, ejerce ira. Todo esto lo estoy mencionando porque, regresando a Romanos, esta cuestión de que todas las cosas nos vienen a bien, es recordar que para el cristiano, toda experiencia trágica, traición, calamidad, por favor escúchenme, véanme tantito, estoy viendo la cámara. Cuando hablo de tragedia en la vida del cristiano, es la tragedia que viene como producto de fidelidad a Cristo, de declarar guerra al pecado y de obediencia. No estoy hablando de las tragedias que nos causamos a nosotros mismos por ser infieles, por ceder al pecado y por no obedecer. ¿Vemos la distinción de eso? Porque no quiero que escuchen de mí que aquí es de que, hey, no importa lo que pase, como quiera somos salvos. No, 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 no. Estamos hablando de las tragedias que se producen como producto de vivir en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, tragedias que se producen donde literalmente Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y como cristianos hemos entendido que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora, todo eso lo menciono porque es cuestión de tiempo. Vamos a sufrir, ¿verdad? Vamos a sufrir por seguir a Cristo. En ese contexto, Romanos 8:28, 29, el cristiano tiene la habilidad de procesar lo inmediato, el sufrimiento, la pérdida, el luto, lo que sea, ahorita a través de lo que está por venir, por lo posterior, su segunda venida, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando aquí. Vean lo que voy a decir. Ese mismo principio se invierte, que aquí es donde está lo difícil, la ira venidera, el juicio de Dios, para el no cristiano. El no cristiano, toda bendición que experimente en esta vida, en este momento, cuando Cristo venga por segunda vez, así como para el cristiano, toda maldición, toda tragedia va a ser redimida, va a ser traducida en bendición cuando Él venga por segunda vez. Para el no cristiano, toda bendición va a ser juicio, va a ser maldición, va a ser el castigo eterno. ¿Me explico? Entonces, es lo que me refiero, pastor. Ahí no sé si eso responde a la pregunta, pero es básicamente ese juicio venidero. ¿Por qué? Y entre paréntesis, pastor, no solamente de las cosas malas que hacemos, pero otra vez, escuchen lo que estoy diciendo, estoy hablando de la bendición, las bendiciones que hemos recibido como no cristianos, porque el no cristiano es bendecido, el hombre es bendecido, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Él bendice su creación, pero es obvio que el no cristiano no teme a Dios, no conoce a Dios y simplemente piensa que es karma, que es el destino, que son los planetas que se le alinean. No sé qué piensa el no cristiano, ¿verdad? En su conocimiento natural, que no tiene la habilidad de conocer de ese evangelio. Pero independientemente es responsable, porque Romanos capítulo 1 dice que Dios ha revelado y nosotros decidimos que cancelar esa revelación, decidimos ignorarla. Entonces somos responsables de ello. Ok, ¿algún otro comentario? Muy bien, podemos decir que la doctrina se aprende por doxología, se valora a Dios, por disciplina se practica. Ya, no, la doctrina se aprende, la doctrina, uno encara la doctrina de la manera en que uno encara la salvación, es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Am, en la doctrina es entender que es la revelación especial. Tenemos la revelación natural, otra vez, Romanos 1, capítulo 1.
Dios se ha revelado. O sea, la naturaleza, los cielos cuentan, la gloria de Dios, el firmamento nos anuncia. Tenemos la revelación específica, que en este caso es la palabra de Dios, el carácter de Dios, la mente de Dios, la voluntad de Dios, ¿verdad? Y tenemos la revelación suprema, que es la palabra hecha carne, que es Cristo, que es el cumplimiento de esa palabra escrita. Entonces, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando simplemente del carácter de Cristo, del carácter de Dios. Estamos hablando del Dios que en su misericordia Él despliega, Él se manifiesta, Él se da a conocer de una manera beneficiosa. Porque si Dios revelara su carácter, su persona, como Moisés lo quería, decía, muéstrame tu gloria, no podríamos contenerla. Entonces, lo que hace el Padre eventualmente va a manifestar su gloria, su venganza, su juicio, y lo va a depositar en el Hijo. Entonces el Hijo, el cual Él vivió perfectamente, Él absorbe la justicia, la gloria, la majestad del Padre en ese sentido de justicia, ¿verdad? De venganza, porque Él paga por nuestros pecados y Él se hace destinatario, recibidor de eso. Ahora, todo esto lo estoy mencionando porque cuando hablamos acerca de doctrina, otra vez, es lo que la Biblia dice. Tenemos que asegurarnos que esta cuestión de disciplinas, de conducta, de obediencia, de declarar guerra al pecado, de vivir en una vida de obediencia, es el producto de lo que la palabra dice. Es el producto de ser encarados con la palabra. Porque una vez más, lo que hace la palabra, lo que hace la doctrina, produce un corazón de gratitud, independientemente de las circunstancias. Esa es una de las maneras que puedes darte cuenta si realmente estás encarándote con la palabra de Dios, si realmente la palabra de Dios, y entre paréntesis, porque como estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de cristianos, vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir, eso es extremadamente importante. Esa doctrina, esa palabra de Dios, es la razón por la cual fuimos salvos. Es la plomada del libro de Amós con la cual vamos a ser juzgados. Y menciono todo eso porque trágicamente los tesalonicenses, trágicamente nosotros hoy en día, esa doctrina la seguimos viendo opcional. La vemos como algo de lo cual eventualmente vamos a predicar doctrina, eventualmente, pero no todo el tiempo, porque, o sea, no puedo aburrir a la gente con tanta doctrina, ¿no es lo que típicamente decimos? O sea, es constantemente lo que el cristiano debe de hacer, lo que el joven debe de hacer, y voy a decir una vez más, esta cuestión de hacer, esta cuestión de obediencia, escuchen lo que estoy diciendo, emana del conocimiento de la Biblia, no es a la inversa. No es mi conducta y mi comportamiento no me lleva a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el comportamiento de Cristo. Es que de ahí, como ese comportamiento fue transferido a mi vida, fue imputado en la experiencia de salvación, para ser activado, necesito la llenura de su espíritu. Entonces, en esa llenura es donde ahora, basado en su palabra, es que ahora vivimos en obediencia. Uno más para poder continuar, pastor. ¿Se puede decir que quien es salvo es capacitado para poder imitar las obras de Cristo y anhelar imitarlo en todo? Ya, el que es salvo para eso. Ese es el problema de los tesalonicenses, es el problema de que pensamos que es opcional la obediencia a Cristo, las obras de Cristo. Y otra vez, y estoy hablando con puro prejuicio aquí, voy a ser honesto, declararlo y poner mis cartas sobre la mesa. La mayoría de nosotros pensamos que la salvación es simplemente el mejoramiento de nuestra condición. La salvación del hombre es la regeneración, es pasar de muerte a vida. Es literalmente de ser enemigo de Dios a declararse ser un amigo de Dios o un hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de la salvación, no podemos solamente hablar acerca de hacia qué o hacia dónde somos salvos. Tenemos que hablar primeramente de quién y de qué somos salvos. Y somos salvos primeramente de la condenación eterna, del juicio de Dios. Somos salvos de Dios, porque el infierno no es otra cosa más que encararnos a Dios, sino un mediador. Es el infierno. El infierno es ver la gloria de Dios, es ver la justicia de Dios sin un mediador. Entonces, sí, lo que hace la salvación me permite entender no solamente que soy salvo, pero para qué soy salvo. Y en este caso soy salvo para la obediencia de Cristo. Soy salvo para su palabra, soy salvo. Por eso el salmista dice el salmista que es más dulce que la miel. Así es como lo expresa el salmista. Ahora es un deleite, porque acuérdense, sin Cristo la ley es condenación, es muerte, ¿no es cierto? Porque no la podemos cumplir. Pero en Cristo
ahora es un deleite. Ahora es algo en lo cual me regocijo, porque esa es la razón por la cual soy salvo. Soy salvo para la palabra. Ok, guárdame las otras para ahorita que continuemos. Déjenme avanzar. Necesito avanzar aquí rapidito aquí en esto. Con respecto a la venida del Señor, otra vez, observen el lenguaje en el versículo 13, capítulo 4 de Tesalonicenses. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis. Ok, aquí tenemos un problema serio, serio en la iglesia, porque aparentemente esta ignorancia no era algo que Pablo estaba esperanzado a que no sucediera. Ya era una realidad. Y otra vez, la iglesia, sí, cuando somos salvos, y aquí está conectado a lo que acaban de preguntar, cuando somos salvos no es que tenemos que ser informados, instruidos, discipulados, es que ahora podemos. Y menciono esto porque aparentemente la iglesia el problema de la iglesia aparentemente hace 2000 años no es que estaba o era ignorante. El problema de la iglesia es que no tenía problema con ser ignorante. Y otra vez, si no tenemos cuidado, mientras sigamos predicando un evangelio moralista, un evangelio de conducta, un evangelio de esto es lo que necesitas hacer, aquí están los 7 pasos para, vamos a seguir viviendo en la ignorancia y trágicamente esa ignorancia, otra vez, esa ignorancia, y esto lo acabo de decir con respecto a la sexualidad, esa ignorancia la vamos a exaltar, la vamos a idolatrar y eventualmente la vamos a satanizar, donde ahora se tratan de mis derechos, se trata de mi legado, mi teología, mis preferencias personales, quién fue mi pastor, con quién me casé, quién fue mi abuelo. No, 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 no. No podemos hacer eso. Tenemos que literalmente ver la necesidad y aquí es donde imploro, ruego, suplico, damas, véame tantito. Varones que están casados con damas, varones que están criando damas, varones que tenemos el privilegio de liderar damas, vean lo que voy a decir. Eduquemos a nuestras damas a escoger varones, estoy hablando de las hijas solteras, ¿verdad? O a lo mejor alguien está soltera otra vez, a escoger varones varones que estemos bajo la tutoría, bajo el discipulado de la predicación apostólica. Porque la tendencia del varón es autonomía. Mi tendencia no es que otros varones hablen a mi vida, inclusive es mi vida. O sea, a nadie, no están compartiendo nada de mis problemas o mis necesidades. No, 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 no. Por eso la cuestión de la iglesia, o sea, necesitamos varones que no tengan que ser informados, es que sientan un privilegio en poder ser informados. Yo argumentaría que esto es lo que debe de ser la característica de un liderazgo efectivo, donde yo lidereo a mis hijos, lidereo a mi esposa con una actitud de aprendiz, lo modelo, o sea, cultivo esa actitud de aprendiz, de tal manera que eso lo encuentro en la iglesia, ¿no? Porque es donde esto es cultivado y es procesado. Otra vez, no queremos que ignoren, en este caso, otra vez, ese problema de la ignorancia, esta ignorancia, aparentemente Pablo está respondiendo a preguntas específicas y parte de las preguntas que tenían es qué acerca de los que duermen, qué acerca de los que han muerto, porque eso es lo que implica la palabra dormir, o sea, los que han muerto físicamente, porque la iglesia estaba preguntando, hey, o sea, creemos en la segunda venida de Cristo, pero hay personas que ya murieron. Entonces, la pregunta es si ellos, al haber muerto antes de que Cristo venga, van a participar en los eventos o sucesos escatológicos del fin del tiempo. ¿Van a participar ellos? Esa era la pregunta que estaban haciendo. Y aquí es donde viene la instrucción apostólica. Entonces, una vez más, por favor, escúchenme. No sé cómo enfatizar esto, no sé cómo modelar esto, pero desde la perspectiva pastoral soy responsable. El día de mañana soy responsable de someterme como predicador, como expositor de la Biblia. Soy responsable de que mi vida, no nada más mi predicación, mi vida esté bajo la tutela apostólica, de que la palabra del Señor sea la que esté conduciendo mi vida. Pero en el contexto de iglesia, la iglesia es responsable que sus varones estén bajo esa tutela apostólica. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? De que necesitamos como nunca antes, sobre todo ahorita, en estos momentos donde hay extrema confusión, donde la situación es caótica, en cuestión, y bueno, otra vez, no, yo sé que eso lo hemos hablado toda la mañana. Como nunca antes necesitamos hombres y también damas, pero escuchen de mí, porque estoy hablando como varón. Necesitamos hombres conocedores de la doctrina. Necesitamos
Necesitamos, y no estoy hablando de que tienen que predicarla, que tienen que pararse enfrente de masas de personas, de cantidades de gente para predicar. Simplemente estoy hablando del conocimiento, porque ese conocimiento de la doctrina es lo que produce la doxología, es lo que produce la disciplina. Porque observen lo que está diciendo, o sea, la iglesia está confundida, la gente tiene preguntas y dice él, no quiero que ignoren acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen qué cosa. Entonces, es obvio que no tengo control de quién muere y cuándo muere la gente, pero lo que tengo control como padre, como esposo, como pastor, es de asegurarme que cuando viene lo nunca antes pensado y viene la separación temporal de un ser querido, de un hijo, de un padre, es que no caigamos en esa posición o en esa actitud de no tener esperanza, porque era la característica de los griegos en este caso. De tal manera que dice, y otra vez, regresando a la cuestión de la esperanza, regresando al pasaje de Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, que es amar a Dios, versículo 29, es simplemente entender que fuimos creados para su imagen en un contexto de pérdida, ¿verdad? De tristeza, de no esperanza. Nuestra esperanza está que esto es la razón por la cual existimos y fuimos salvos para esto, versículo 29 de Romanos 8. ¿Sí? Predestinados para caminar, para vivir. Entonces, aún la misma muerte, vean lo que voy a decir, la misma muerte, la separación de un ser querido, es literalmente para ser semejante a Cristo. Pablo lo dijo en Filipenses 1:29, para mí el vivir es Cristo y el morir es qué cosa, es ganancia. Entonces menciono todo eso porque eso es lo que me da la habilidad, otra vez, de que todas las cosas me ayuden para bien, para los que somos llamados conforme a ese propósito. ¿Qué implica ello? Que en el caso, cuando un ser querido fallece, cuando enterramos a un nieto, cuando el padre fallece, cuando el cónyuge fallece, proceso esa muerte, que es lo inmediato, no niego el dolor, no niego el sufrimiento, no niego la confusión que hay y el luto que hay, pero lo proceso a través de lo que está por venir. Versículo 14, porque si creemos, otra vez, si creemos, la cuestión de creer, Dr. Bob tiene este artículo en sus notas que presenta el verbo creer en 4 diferentes tiempos. Hemos creído, estamos creyendo, que es la cuestión presente, la santificación, ¿sí? En el perfecto, que es una acción continua, y el futuro, eventualmente seremos transformados a su imagen. Entonces, Pablo está hablando acerca de esta experiencia de creer en esos tiempos combinados, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él. Esta cuestión de traer con él es el recordar o es el tal vez introducir por primera vez de que los muertos radican con Cristo. Y la pregunta es si están sin cuerpo, porque acuérdense que el cuerpo obviamente fue al sepulcro y regresa al polvo, ¿verdad? Pero habla de que los muertos resucitarán en su segunda venida, cuando habla acerca de que Dios los traerá con él. De tal manera que en la nota de Dr. Bob hay un tema especial que se llama ¿Dónde están los muertos? Otra vez, es un buen diálogo para tener en hogar con los hijos en tiempos de luto, definitivamente. De tal manera que simplemente dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto para la palabra, por la palabra del Señor, doctrina, ¿verdad? Por la doctrina, ¿qué es lo que decimos? Esto no es mensaje mío, dice Pablo, esta no es mi idea, esto no es simplemente una motivación para aquel que está sufriendo y darle esperanza ahorita que no. Esto es lo que la palabra de Dios dice independientemente donde te encuentres. Independientemente cuáles sean tus dudas, tu situación, tus emociones encontradas, tal vez tu confianza o tu seguridad que tengas, independientemente, eso es lo que dice el Señor, que nosotros los que estemos vivos, porque ellos están hablando de la perspectiva de que ellos creyeron, como tú y yo lo creemos, ¿verdad? De que Cristo viene en cualquier momento, o sea, podemos en nosotros la generación potencialmente que encaremos la venida de Cristo, dice, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, y una vez más, este componente, estas palabras, por favor escúchenlo, porque eso es importante, de hablar de que nosotros estamos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, la Biblia lo presenta en esta paradoja, en esta tensión o en esta doble perspectiva, donde, y aquí están los temas especiales del Dr. Bob, que el retorno de Cristo sucede o puede ser en cualquier momento, es cierto eso, pero también la Biblia presenta el retorno como un retraso. Entonces, ¿cuál de los dos es? Definitivamente son los dos. O sea, puede venir Cristo, pero también hay evidencias, bíblicamente hablando, de que Cristo está retrasando o va a retrasar o hay ciertos eventos que tienen que cumplirse primero antes de que Él regrese. Pues el Señor mismo, aquí está el punto,
Aquí está el punto. Cuando suceda, el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Cómo va a descender? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Escuchen el lenguaje, porque es importante. De tal manera que dice que los muertos, o sea, los que duermen en Cristo, otra vez, posicionados, ¿verdad? No sé si eso ha estado claro. Posición, posesión, posicionado. O sea, lo que garantiza la salvación del hombre es literalmente lo que Cristo hizo. Somos salvos instantáneamente, sí, por gracia, a través de la fe, no por obras. Pero ya que somos salvos, ahora sí tenemos que obedecer y vivir las obras. Es lo que implica los muertos en Cristo, fueron posicionados en Cristo, esos se levantarán. Primero, la pregunta que ellos tenían aparentemente, los tesalonicenses, preguntando al apóstol Pablo, que acerca de los que han muerto, participarán en esos eventos del fin del tiempo. Los que murieron recibirán un cuerpo físico. Eso es lo que entendemos, ¿verdad? Los que mueran o los que han muerto recibirán o recibiremos un cuerpo físico. Entonces nosotros, versículo 17, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados. Esa cuestión del arrebatamiento, otra vez, aquí es donde entramos en diferentes perspectivas y aquí es donde quiero recordarnos y déjenme quitar esto de la pantalla porque eso es importante lo que estoy por decir y quiero que lo consideren. Recuerden que iniciamos y si por alguna razón se conectaron después de que hayamos iniciado, me dan regresar al principio del video cuando tengan oportunidad, porque es de suma importancia las aclaraciones que dimos al principio. Esta sección de Tesalonicenses es una sección práctica, no es una sección doctrinal en el sentido de que Pablo está hablando para sentar o formar una perspectiva teológica. Esta cuestión del arrebatamiento, que es un tema controversial y hay un montón de interpretaciones, trágicamente surge de personas que no respetan o respetamos en cuestión literaria, en cuestión otra vez del propósito del autor, de que esto no fue dado para tener una fórmula o una teología sistemática de cómo va a terminar la vida en este mundo. ¿Qué va a suceder cuando Cristo venga? Menciono todo eso porque esta cuestión del arrebatamiento, regreso a que es un tema otra vez controversial, donde dice Pablo que seremos arrebatados, los creyentes nos encontraremos con Cristo en el aire, donde, y esta es una presuposición, simplemente estamos estableciendo esto, ¿sí? Para ver lo práctico de esto, por eso habla de un arrebatamiento, de que al salir de los sepulcros, o en el caso los que estén vivos, cualquiera de los dos, literalmente va a ser en el aire. De acuerdo a Efesios 2:2, hablamos de que el aire es el entorno donde Satanás tiene su preeminencia o donde reina. Entonces, aparentemente es para mostrar la derrota, ese encuentro en el aire. Esta cuestión que estamos hablando de ser arrebatados y encontrarnos con Cristo en el aire es para demostrar tangiblemente que Satanás ha sido y sigue siendo un ser derrotado. Es entonces donde hablamos de ese arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor, y es lo que estamos hablando ahorita en el aire. En la Biblia la cuestión de nubes es lo que típicamente transporta a la deidad. Encontramos referencias bíblicas como Daniel 7, Mateo 24, que ustedes pueden ver ahí como referencia. Por tanto, como diciendo el apóstol Pablo, basado en todo esto, acuérdense, esta es la razón por la cual estoy escribiendo. Esto es una parte práctica para ser confortados, porque estaban, ¿qué es lo opuesto a ser confortado? Desanimado, confundido, listo para tirar la toalla, e inclusive, no solamente eso, pero acuérdense, están viviendo deshonestamente, están viviendo de una manera que no deben de vivir. Sean confortados unos a otros, no con la promesa que las cosas van a cambiar, pero por lo que han recibido, por el mensaje. De tal manera que aquí lo que quiero hacer es nada más rápidamente mostrarles la gráfica de lo que Dr. Bob tiene y para serles sincero, no la he encontrado en español, no sé si exista, no sé si está traducida, pero estamos trabajando en esto. Dr. Bob tiene demasiada información en su página y para traducir todo nos lleva tiempo, pero déjenme mostrarles la gráfica y estoy hablando con respecto a el fortalecidos en un contexto de esto que estamos hablando, ser arrebatados en las nubes, en un encuentro con el Señor en el aire. Sí, esta gráfica de la segunda venida de Cristo solamente está en inglés, pero yo creo que podemos usarla ahorita rápidamente. Habla acerca del título, que son simplemente las perspectivas de la segunda venida, ¿sí? Cuando Cristo venga por segunda vez, lo que hace Dr. Bob es que hace una introducción acerca de, básicamente,
este tema, introducirlo con algunas preguntas y empieza lo que hace él es que presenta las diferentes perspectivas de ello. O sea, habla de la iglesia primitiva premilenial, ¿sí? Y aquí está la gráfica de lo que está describiendo él en eso. Habla acerca de las presuposiciones que existen en esta perspectiva. Habla acerca de aquellos que la afirmaron. La palabra advocates que están viendo aquí, que estoy subrayando, son los que la han afirmado a través de la historia. Estamos hablando de, otra vez, padres de la iglesia, historiadores, y aquí están las cosas que son las partes fuertes, las partes que ayudan a esta perspectiva. Entonces, aquí está hasta cierta manera presuposiciones, es obviamente la idea preconcebida para afirmar esto. De ahí te mueves a lo que es el amilenial, la perspectiva milenial con su gráfica y otra vez, vean la gráfica. La gente que practica o cree eso es porque tiene estas presuposiciones. Estos son los que lo han afirmado a través de la historia y aquí están las cosas, en este caso otra vez, atractivas o relucientes con respecto a ello. Postmilenial, otra vez, otra perspectiva, su gráfica con sus presuposiciones, ideas preconcebidas, quienes lo creyeron, lo predicaron y otra vez hablando de aquellas cosas que ayudan o fortalecen la perspectiva completa. La premilenial dispensacional o dispensialista, no sé cómo se diga, dispensacional, creo que se dice. Premilenial, lo mismo, aquí está lo que está enseñando, presuposiciones, quienes lo han predicado, obviamente los dispensacionalistas que ha habido en la historia, y aquí están las cosas que ayudan. De acuerdo a Dr. Bob, nada más hay dos, porque obviamente es un poquito difícil afirmar la perspectiva de dispensacionalismo. Y lo que hace Dr. Bob al final, después de que presenta todo eso, ahora da lo que él considera una opinión tentativa, porque el punto aquí es que esto no está figurado, ¿verdad? Nadie lo tiene figurado. Persona que se acerca a estos temas pensando que ya lo figuró, es una señal de que no lo ha figurado. Entonces, él aquí describe lo que él es o lo que él cree en ese aspecto, y aquí pone todos los términos para verlo, y aquí está lo que él ha considerado en todo eso. Y bueno, todo esto lo estoy mencionando simplemente porque quiero que vean las opciones y de alguna manera motivarlos o instarlos a que visitemos la página y podamos usarlo de alguna manera, este tipo de recursos que hay disponibles aquí. Ok, déjenme concluir porque el tiempo se me ha terminado ya. Déjenme concluir con algunas referencias de estos últimos versículos que están aquí y simplemente la referencia de este capítulo 5, que lo voy a cubrir rápidamente, aquí se acaba el 4, en el contexto del capítulo 5 está simplemente el recordar que está muy relacionado, el 1 al 11 está muy relacionado con el 4, 13 al 18, otra vez es una sola unidad literaria. El propósito del capítulo 5, contextualmente hablando, es vean esto, vean las palabras, es el traer consuelo, ¿sí? No es el adoctrinar, y es aunque definitivamente Pablo lo hace. En otras palabras, en medio del consuelo, en medio de lo práctico, Pablo está constantemente reintroduciendo doctrina. Así continúa la discusión de la segunda venida y cómo deben vivir los cristianos a la luz del inminente retorno de Cristo. ¿Qué hacemos en medio de? Esta es la instrucción que está dando el apóstol Pablo. Versículo 1. ¿Cómo nos preparamos para el día del Señor? Dice él, ahora bien, hermanos, con respecto a qué cosa? A los tiempos y las sazones o las épocas. Otra vez, el punto aquí es que aunque toda generación lo anticipa o anticipará, ¿sí? La venida, solamente una generación lo experimentará. No sé si estamos conscientes de ello o lo podemos afirmar esta mañana, ¿sí? Todos hemos predicado que Cristo viene en cualquier momento, pero solamente una generación va a estar correcta. Todos hemos estado equivocados, por lo menos hasta hoy estamos equivocados porque no ha venido Cristo, pero lo predicamos lo predicamos con la certeza que va a suceder. Lo que no podemos asegurar es el cuándo va a suceder. Es ahí donde nos metemos en problemas, ¿verdad? Pues vosotros mismos sabéis que perfectamente que el día del Señor, esta frase es importante, ¿sí? Porque este día del Señor es literalmente Dios interrumpiendo la historia del mundo con la llegada del Mesías. Es la perspectiva del día del Señor. De tal manera que dice aquí, vendrá así como un ladrón en la noche. Este es otra vez, es el concepto del ladrón en la noche, donde la imagen de la llegada del ángel de la muerte en el libro de Éxodo, recuerdan, la última de las plagas, es el concepto de Cristo purificando el templo, es la llegada repentina es lo que está diciendo, o sea, algo repentino. ¿Por qué? Lo acabamos de decir, porque lo hemos predicado y lo afirmamos de que toda generación lo anticipa, va a suceder, es simplemente que no sabemos cuándo va a suceder.
Por eso es que habla de esa anticipación. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, cuando la gente esté diciendo, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Otra vez, estamos hablando acerca de ese mensaje donde en el libro de Jeremías, esa cuestión de paz y seguridad, paz, paz, en el libro de Jeremías, cuando realmente no había paz, no venía paz. Entonces es la enseñanza de falsos maestros, falsos profetas. Y dice, vendrá sobre ellos repentinamente. ¿Cómo va a venir? Como dolores de parto de una mujer. Esta es la imagen de un lenguaje ilustrativo del juicio en el Antiguo Testamento, que está en referencias bíblicas, tanto en Isaías como Jeremías. Sí, es un lenguaje ilustrativo en el Nuevo Testamento. Aquí están las referencias en Mateo, en Marcos, en Romanos 8:22. El punto es esto, es que va a ser un evento repentino, pero seguro. Y cuando suceda, se llevará a cabo con dolores severos. Está usando un lenguaje para representar lo difícil y lo doloroso que va a ser la venida de Cristo. O sea, lo que sucederá en ese tiempo. De aquí, acuérdense que esta cuestión de los últimos tiempos, recuerdan la gráfica, es recordar cómo es que estos judíos veían o percibían la vida a través de dos eras o dos épocas. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, y habla acerca de que no conforméis, no os conforméis a este mundo, a este siglo, a esta era, sino ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Ese es el concepto de eras. Y que el judío literalmente pensaba que las eras iban a estar una detrás de otra, pero porque anticipaban una sola venida. Como Cristo viene dos veces, las eras se han empalmado. Entonces, la llegada del Mesías inició la nueva era, la era de justicia, la era del Espíritu Santo, la era de la cual vemos la era del pacto, ¿verdad? Ese pacto es un nuevo pacto, pero en medio de todo esto, vean lo que voy a decir, el reto es que esa nueva era está viviéndose dentro del reinado temporal de Satanás. Eso implica, esto es lo que implica, es que esa era en la que estamos ahorita eventualmente será consumada. ¿Y qué sucede en medio de todo ello? Esto es lo que sucede. Cuando la consumación se acerque, será en un tiempo donde habrá mucho dolor. Hay un tema especial dentro de la página de Dr. Bob donde pueden ampliar esto, que se titula Dolores de parto, y les invito a que lo vean ahí con tiempo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Entonces, en palabras, lo que está describiendo, ok, eso es importante. Cuando dice no estáis en tinieblas, vean lo que voy a decir, ¿sí? El sufrimiento, cuando llegue el fin del tiempo, de acuerdo a lo que estamos leyendo, Pablo no está explicando o no está presentando principios doctrinales que definan cuándo va a suceder. Ese no es el punto, ¿verdad? Ya dijimos. O sea, si Cristo, estando en la tierra, él no sabía cuándo iba a suceder. ¿Recuerdan eso de Cristo? Ahora, ven un tantito, porque yo sé que van a empezar a poner en el chat y a lo mejor se van a desconectar. Ven un tantito. Cuando hago esa afirmación de que Cristo no sabía cuándo venía, cuándo iba a ser esa segunda venida, es obvio que mi afirmación está hablando del distintivo, de Cristo el hombre, lo cual no lo puedo separar de Cristo el Dios o el divino. ¿Conmigo en ese aspecto? Estoy hablando de un distintivo, no estoy hablando de separarlo, porque si lo separo es herejía, ¿sí? Cristo es una sola persona con dos naturalezas, pero ese es mi punto. Cuando Cristo, él afirma que nadie lo sabe, y habla acerca de esa venida repentina, perdón, lo que estamos diciendo aquí es simplemente que cuando suceda va a haber sufrimiento, va a haber persecución extrema. Y cuando el apóstol Pablo está afirmando, vean lo que está afirmando, porque acuérdense que esa es una parte, una sección práctica, y está diciendo, no estás en tinieblas, no está implicando que el conocimiento de la doctrina te hace exento del sufrimiento que está por venir. No es más, el conocimiento de la doctrina, la enseñanza apostólica, la palabra de Dios no exenta al cristiano de los dolores de parto que están por venir, simplemente que le va a ayudar al cristiano, siempre y cuando esos dolores sean por mantenerse fiel, por declarar guerra al pecado y por, otra vez, por obedecer al Señor. Esto es lo que hace el no estar en tinieblas es procesar el dolor inmediato presente a través de lo que está por venir, de la experiencia posterior. Yo no sé esta mañana, casi mediodía, qué tipo de dolor hay en tu vida, qué tipo de dolor ha venido a tu vida en el pasado,
del cual todavía estás viviendo las repercusiones, las consecuencias. A lo mejor alguien hizo algo que tú ni siquiera tenías nada que ver y fuiste hasta cierta manera afectado por ello, o yo no sé hacia dónde va esto, pero todo lo que quiero recordarles son dos cosas. Asegurémonos que el dolor del ser humano no sea el producto de infidelidad, de hacer las paces con el pecado y que no sea el dolor por desobediencia. Porque la manera de lidiar con ese dolor se llama confesión. Es la manera en que lidiamos con ese dolor, ¿no es cierto? O sea, es confesar nuestro pecado, es ponernos a cuentas con Dios. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, no hay vuelta de hoja. Aquí es simplemente entregarnos al Señor. O sea, no sé de qué manera te puedo yo ayudar a procesar con dolor, con sufrimiento. O sea, es simplemente entregar nuestra vida a Cristo. Ya que hemos entregado nuestra vida a Cristo y que hemos entendido que lo que Cristo hace a través de su palabra no es exentarme del dolor, es darle propósito al dolor, es entonces ahí donde regresamos a las palabras de Pablo, en este caso a una iglesia que está batallando mucho con el sufrimiento causado por negligencia, y el punto es procesarlo inmediato a través de lo posterior. ¿Qué significa ello? Significa esto, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Esto implica, el ser hijos de la luz implica literalmente que ahora sabemos distinguir entre la verdad y la falsedad, de que ahora literalmente nuestro motor de arranque es la doctrina, no las disciplinas, de que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, la diferencia que hace Cristo es, una vez Pablo, desde la cárcel, hablando de Filipenses, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, literalmente no importa, para mí es la persona de Cristo, independientemente de qué suceda. Por lo tanto, no durmamos o no muramos como los demás, sino estemos alerta y sobrios. Porque otra vez, aparentemente estaban batallando, o sea, la falta de alerta moral en ellos, el descanso físico, la muerte. Esas son algunas de las definiciones de esta palabra, donde, voy a decir una vez más, esta es la característica de una iglesia que no está alerta, de una familia que no está alerta, que su motor de arranque es su conducta, es lo que están haciendo, es pensar que Dios me debe por la manera en que vivo, y que en cuestión de doctrina, creemos simplemente la doctrina que afirma mi contexto, mis preferencias personales. Sí, eso es no estar alerta. El apóstol Pablo dice, estemos alertas. De tal manera que dice, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. O sea, los que no están alerta, los que siguen viviendo literalmente no preparados y no anticipando esa segunda venida de Cristo. De tal manera que dice, pero puesto que nosotros somos del día, somos sobrios, habiéndonos puesto. O sea, ¿qué hemos hecho? Nos hemos responsabilizado, hemos actuado basado en lo que Dios ha hecho, porque eso es lo que hace la doctrina. La doctrina crea disciplinas. La doctrina me da un corazón de gratitud que me lleva a ponerme, porque está diciendo, el ser del día, el ser sobrios, es que nos hemos puesto, ¿sí? Otra vez, nos hemos puesto, es la cuestión que acabo de explicar, de tal manera que nos ponemos, ¿qué cosa? La fe, el amor y la esperanza. La coraza de la fe, del amor, y el yelmo de la esperanza, en este caso, que es la salvación, porque no nos ha destinado Dios. Ese es el punto, de que el sufrimiento de nosotros es un sufrimiento que va a ser redimido. El sufrimiento de nosotros, por favor, escúchenme, no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación a través de Cristo. Esta cuestión de la ira, procesenla conmigo a través de lo que he explicado de Romanos, ¿sí? Procesamos lo inmediato a través de lo posterior. Eso implica, y otra vez estoy por decir algo controversial, Pastor Samuel, ya te voy a dar el tiempo, pero voy a decir algo controversial. Si no hemos sido destinados para la ira y procesamos lo inmediato a través de lo posterior, eso implica, eso es importante, eso implica que literalmente el cristiano nunca va a experimentar tragedias. Porque trágico que pueda ser lo que experimentamos ahorita, difícil, controversial, defraudados que estemos, pérdida que es inconsolable, vean tantito, siempre y cuando sea el sufrimiento y la pérdida causada por fidelidad, por declarar guerra al pecado y por vivir en obediencia, cuando ese es el caso, eso va a ser transformado, eso va a ser recompensado cuando Él venga por segunda vez. Entonces, toda tragedia se convierte en cosa en bendición. Y como filtramos lo presente o lo inmediato a través de lo posterior, entonces la definición de tragedia no está determinada por lo que me sucede, por mis sentidos, está determinada por lo que está por venir. Vean tantito. Lo difícil para el cristiano, cuando sigue siendo la iglesia su empuje, la cuestión de
disciplinas, de cambiar la actitud de la gente, cuando estamos predicando moralismo, es que lo que hacemos es que por inercia, la capacidad de ver a Dios como un ser confiable, lo vemos como una experiencia del pasado. O sea, yo creí en Él en el pasado, le entregué mi vida a Él, pero ahorita que está la cosa muy difícil, que me siento decepcionado, o ahorita inclusive que hay prosperidad, traduzco eso de tal manera como que la única persona confiable soy yo. Son mis habilidades, mi conocimiento. Y menciono todo esto porque cuando el ser humano, el cristiano, vive una vida desconectada de la confiabilidad de Dios, sobre todo cuando pasa por el valle de sombra de muerte, es bien difícil que el cristiano aprenda, exprese su confiabilidad, su dependencia en Dios, si no fue su motor de arranque en todo lo que hizo antes que lo necesitara. Y voy a decirlo una vez más. Lo único que cultiva en la vida del cristiano la habilidad de confiar en Dios no es solamente en su conversión, pero diaria, es la palabra de Dios. No sé si eso está claro. No hay manera que el cristiano pueda, porque lo dije hace rato, la manera en que Dios preserva la vida del cristiano, la manera en que Dios nos mantiene salvos es a través de la santificación, y no hay manera de ser santificado fuera de su palabra, tanto escrita como su palabra hecha carne, que es Cristo Jesús. Entonces, esta conversación de lo que estamos hablando es extremadamente importante porque aparentemente a través de la historia, y esto lo enseña el libro de Hebreos, el evangelista Juan en primera de Juan, habla acerca de la apostasía. A través de la historia, hombres y mujeres han desertado. A través de la historia hemos visto, nos ha tocado, y nadie está exento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo dejamos un legado? ¿Cómo aprovechamos las carencias que tenemos hoy en día? ¿Cómo vemos nuestra condición hoy en día y reconocemos que el Dios soberano simplemente está orquestando las cosas para ese momento glorioso que Cristo viene? Pero en este proceso somos responsables, tenemos la habilidad de incrementar la dependencia en el Señor, que aun cuando mi padre, mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Aun cuando esto sucede, aun cuando mis emociones, aun cuando mis carencias, sí, ¿cómo le hago para poder incrementar mi dependencia en el objeto que es Cristo? ¿Cómo hacer eso? Y otra vez, yo invito a que reconozcamos que este tipo de literatura es práctica, así es que hay cosas que necesitan cambiar ya. Yo argumentaría que no necesitan ni siquiera ponerse en oración, simplemente hay que obedecer, porque Pablo está diciendo no más inmoralidad sexual, no más vivir sin esperanza como los gentiles, ¿sí? Ustedes ya recibieron, ya no necesitan que alguien más les escriba, ya recibieron el mensaje. O sea, ya, hay que poner esto en práctica, pero otra vez, esa práctica es en un contexto de comunidad, es debajo de la autoridad apostólica, de la enseñanza de la palabra de Dios, es en el contexto de una iglesia, es en un contexto donde aprendemos a caminar juntos y donde no podemos seguir sorprendiéndonos cuando viene el sufrimiento. No podemos seguir sorprendiéndonos. Tenemos que entender que el sufrimiento es el vehículo. Hebreos 5:8 es el vehículo para ser perfeccionados a la imagen de aquel que dio su vida por nosotros y que nos ha encomendado este ministerio de reconciliación. Háblame, pastor. Amén, querido. Qué hermoso es estudiar la palabra de Dios. Estas 2 horas se van como si fueran 2 minutos y por ahí vi que tenías varias pantallas todavía pendientes. Pero qué bendición que podamos meternos tanto en la palabra de Dios, que podamos enamorarnos y que sea algo práctico, que sea algo pues vivencial. Y hace rato que estabas hablando, me acordaba de la primera carta de Juan, donde dice que Dios es fiel y justo y confesamos nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahora que estás en este cierre de Filipenses 5, 8 y 9, me impresionó mucho cómo el pasaje dice, ¿sabes qué? No te duermas, no te mueras, despierta, no seas como otros. Y lo triste es que le está hablando a una iglesia, le está hablando a los que se supone que creemos, y aparentemente hay un letargo espiritual, y no nomás en aquellos tiempos, sino en estos tiempos, que como bien decías, se tiene que ver en nuestra práctica. Y en el verso 9 decía que no estamos hechos para la ira. Qué fuertes palabras, pero qué bendición que podamos aplicarlo a nuestra vida, y cuán bendecidos estamos en poder ser ministrados por la palabra de Dios. Gracias, Pastor Vidal, por tu tiempo. Vamos, hermanos, vamos a mudar esta clase dentro de poco
para los lunes de 7 a 9. No se preocupe, si usted ya tenía apartado el día sábado, por ahí vamos a meter otra clase. Probablemente veamos Filipenses en griego, así que prepárese. Pero esta clase del Pastor Vidal se va a mover para los lunes, así es que estemos orando. Y aparte los lunes de 7 a 9 para que estemos juntos por ahí. Y si usted no está viendo por el Facebook, pues también puede hacer de esta manera. Por ahí está el pastor Francisco Ruiz desde Oaxaca. De hecho, es el pastor de mi pastor de jóvenes en la iglesia donde Dios nos puso como pastores y como iniciadores de la obra. Tenemos un pastor de jóvenes y viene de allá, de Oaxaca, y aquí tenemos a su pastor. Entonces, pues nos despedimos en oración con el pastor Paco Ruiz, y después no sé si quieras añadir algo, Pastor Vidal, antes de despedirnos, antes de la oración o después. Lo único que ¿Todo les bien? quiero comentar es Sí. esto, si acaso, porque no tengo tiempo ahorita de leer todo lo que está en el chat o en Facebook, pero lo que prometo hacer es leerlos y regresar con ustedes y dialogar un poquito más adelante, porque no sé si hay preguntas o comentarios, pero sé que los temas de Tesalonicenses no son fáciles de procesar, hay mucho más que conversar. Espero que esto nada más sirva como un tipo de trampolín para que personalmente o como congregaciones naveguemos un poquito más esto y nos adentremos, regresen a ver los comentarios, las gráficas de Dr. Bob y amplíen en otro tipo obviamente es increíble la cantidad de recursos que tenemos hoy en día, pero es simplemente que podamos, que sirva esto como un estímulo para poder adentrarnos en esto. Así es que agradecemos todo a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana. Gracias, Pastor.